Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Luis Balbino y Cristian Sobrino. Balbus Maximus Rubicanus, qué bueno verte. Wow, sí, un placer estar aquí de nuevo en la colonia. Quiero decir que la extrañaba, pero Roma es otra cosa. Sí. Estaba por lo... Esa es la... Si España es la madre patria, esa es la abuela. Sí, sí. No, y estuvimos en varios lugares, no solamente en Roma, estuvimos en Milán y en Florencia. Y es una experiencia. Yo no he ido a Florencia ni a Milán, he ido a Roma. La última vez que fui a Italia, que fue en el 2024 o en el 2023. 23. En el 23. Yo llegué a la teoría y dice, oye, esta cuestión de que supuestamente fuimos colonizados por los españoles, tenemos que investigar eso un poquito más porque no sé si te pasó a ti, tú caminabas por Roma y tú decías, ¿puedo ver algo aquí que se parece a nosotros? Hay algo italiano. Más que Madrid, sí. Es que yo creo, bueno, para empezar, Roma es en el sur de Italia o en el centro, pero tiene mucha influencia del sur, ¿no? Porque mucha de la emigración del sur va hacia Roma. Y los puertorriqueños, pues definitivamente tenemos una cosa así. Corsa y siciliana alrededor y sardeña a través de nosotros. Yo a veces digo... Bueno, cuando se hace la Real Cédula de Gracia, en los 1800, que fue el primer Ley 22. Exacto. Según entiendo, muchos de los que llegaron eran corsos. Y de ahí es que viene, por ejemplo, la familia de mi abuela, los Catoni, son corsos. Y la familia de mi suegra, tienen familia corsa, de mis tíos, en San Sebastián, que hubo una cepa de corso, en Rincón, la playa Córcega, pues ahí es donde vivían los corsos. Córcega es de donde viven los corsos, Yauco, pues ni hablar. Ajá. Y de hecho, no sé si sabías que en los años 40 hubo una propuesta muy seria de convertir a Sicilia en el estado 49. ¿Cómo? Sí, búsquenlo. Igual que hubo una propuesta para que República Dominicana fuera un estado en el siglo XIX, sí. Pues hubo una propuesta para hacer a Sicilia un estado. Porque, no podemos olvidar... Sicilia en Europa. Ajá. Ok. Recuerda que Italia no se unifica, ¿verdad? Se unifica políticamente. Pero tú hablas, por ejemplo, a veces te va viendo la película esta de Godfather con Ángela y dos otros más. Y pues Ángela habla italiano súper bien. O sea, habla italiano conversacional. Y escribe y traduce al italiano. O sea, que no es como que... Y yo le digo, Ángela, ¿qué dijeron los sicilianos en esta frase? Y a veces me dice, bueno, entiendo que dijo esto porque eso es un dialecto. No conozco ese dialecto. O sea, uno cuando aprende italiano aprende el dialecto romano. Ok. Pero el siciliano, pues, es un dialecto, como aparte. decir, el casaca, no quiero decir el mismo ejemplo, pero tú entiendes el portugués o el catalán más o menos hablando español, pero hay cosas que no las captas. Tengo que admitir que yo sé que para muchos hispanos parlantes pueden entender el portugués y el catalán y eso. Yo no soy uno de esos. Yo puedo leerlo quizá un poco, pero... Yo entiendo el italiano bastante, pero cuando es escrito, o hablado en cosas como que me están hablando, tratando de hacer el esfuerzo. Pero conversacionalmente es difícil. No, yo no lo entiendo. Porque hay una tendencia en los idiomas a que las palabras que se usan de ordinario son las que cambian mucho. El hola, el adiós, las palabras conversacionales... por ejemplo, ellos usan mucho alora, que no significa... Y prego. Pero las palabras más formales de como si estoy describiéndote un edificio o hablándote una ley, pues son las mismas palabras. Tú sientes Pero, por ejemplo, burro es mantequilla. Butter, sí. Pero tú piensas vía del burro y... No es el camino del burro. Fue interesante, pero... ¿Fuiste a ver al Papa, el Santo Padre? Yo creo que fuimos los últimos visitantes en verlo. Antes de irse para el... Yo obviamente espero que no le pase nada al Papa, pero estaría un poquito cómico en el sentido oscuro de la palabra si el Nuevo Día tiene que hacer un artículo de los últimos que vieron al Papa. Fueron los últimos puertorriqueños que vieron al Papa. Y sales tú. Habiendo otros personajes allí que quizás entrevistarían antes que a mí. Fue un grupo interesante. Me estoy triste porque me perdí una boda que hubiese querido ir muchísimo. Y el aniversario de mi padrino, número 60. Diablo. Sí. Pero
estábamos allí. Obviamente tuve una indulgencia papal y la comparto con... Pero ya abrieron el Jubilee, el... Sí, estaba en la puerta abierta y pasamos. Y obviamente, pues, fue interesante. Fue ver al Papa y interactuar con él. Además, obviamente, pues uno en la política pues conoce gente importante, pero no son el Papa. ¿Verdad que te digo? Yo lo di, no sé si lo dije en el programa alguna vez, pero cuando yo he conocido a todos los políticos en Puerto Rico, he conocido cuántos políticos americanos hay, yo conocí a Trump, ninguno me da starstruck. Cuando fuimos al Vaticano y tuvimos la audiencia con el Papa, yo no podía casi hablar. Es que cuando tú estás interactuando con un político, especialmente en el plano profesional, pues el político tiene su interés y su forma de ver las cosas y tú tienes otra. Y pues hay siempre esta dinámica de... Pues nos llevamos bien, pero yo sé que él tiene su visión y uno tiene la de uno. Pero con el Papa, pues no hay... O sea, el Papa es una figura... No, y súmale el escenario. Está en el Vaticano. Bueno, está en este caso estábamos en su residencia. Claro, pero lo que quiero decir, el escenario no es... O sea, no lo estás viendo en una conferencia o algo así. En Antonios. Es en el original home game advantage. Y la verdad es que todo es muy organizado, todo es muy disciplinado. Y es una persona, me dio mucho... Me impactó mucho porque... Primero, que él empieza pensando que está hablándonos en italiano. Ok. Entonces, como que él empieza a hablar en italiano, se da cuenta que somos, ¿verdad?, hispanos. Y entonces empieza a leer. Y yo leí el discurso según se publicó en Vatican News. Pero añadió 2 o 3 cositas en español que fueron... que algún día quizás las compartiré, pero que a personas que estaban allí les impactó porque les habló directamente. Ok. A pesar de que no sabía que les estaba hablando, pero hizo unos comentarios que fueron fuertes. Unas referencias. Unas referencias que yo digo, pareciera como si te conociera. Pero obviamente es una persona que fue obispo por no sé cuántos años. Claro. So que él entiende cómo... O sea, es un pastor, no es un filósofo. Cuando nosotros fuimos, él estaba cómico, está chistoso. En un momento alguien le dice, Santo Padre, estamos rezando por usted. Y él se vira así y le dice, ¿a favor o en contra? Hubo un incidente que comentaré después fuera del aire, que me imagino que quizás te enteraste ya de... No me he enterado. Que alguien trató de arrodillarse ante él y hacerle un ofrecimiento de algo y no le gustó. A él no le gusta esa vaina, supuestamente. No. Lo vi y lo levantaron en peso al tipo y lo... Anda, por cara. Porque él no, ¿sabes? Él es muy accesible, es muy humano y era como, honestamente, no es lo mismo. Pero era como si estuviera hablando con el párroco. ¿Me entiendes? O sea, en ese momento, la forma en que él estaba preparando, yo creo que estaba hasta cierto punto, está muy enfermo, hablando como si fuera el párroco de la iglesia o alguien accesible, directamente, ¿sabes? Estaba hablándole a un grupo de 50 personas como mucho y fue muy bonito. Ahora, después fuimos a otros eventos que fueron más... ostentosos. Grandiosos, sí. Grandiosos. Sí, grandiosos. Y los museos del Vaticano son una cosa genial. Fuera de liga. Sí, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia antigua del cristianismo y tú ver en persona muchos símbolos o objetos del siglo II, siglo III, siglo IV y tú entender de dónde vienen y poder decirle a alguien, mira, pues tú sabes que cuando vas a la misa pues hacen esto, pues viene de esto. O esta frase viene de esta cosa que estás viendo aquí. Y verlo, la evolución desde el principio hasta el final es muy impresionante y la capacidad que tienen allí de almacenar y de tener una continuidad histórica de milenios. Que yo sé que se nos hace un poquito difícil comprenderlo, porque hoy tenemos un montón de información del mundo antiguo. Pero realmente eso es información que hemos ido descubriendo los últimos 200 años, como mucho. Porque la única institución continua ha sido la iglesia. Sí. El mundo occidental, por eso que yo siempre enfatizo que es, entre todas las cosas, ¿verdad? También es la burocracia más exitosa actual sobre la faz de la Tierra y vale la pena a veces observar cómo te mantienes vivo durante todo ese tiempo de la práctica. Pero ellos entienden algo muy bien que los partidos políticos a veces no entienden. Y yo creo que muchas personas cercanas a la iglesia a veces se les olvida. Porque cuando uno está dentro de la burocracia, y en el gobierno pasa lo mismo, uno a veces siente
que lo más importante es lo que uno está haciendo y lo más importante es lo que uno contribuye, lo más importante es el lugar donde tú estás y la jerarquía, la gente que está por encima, la gente que está por debajo, la gente que está por el lado, porque es la naturaleza humana. Como era que decía que el filósofo, que las grandes mentes discuten ideas, las mediocres discuten eventos y Ellos discuten gente. discuten gente. Pues a veces uno será relevante en la próxima cuando empecemos la discusión. Sí. La iglesia ha logrado mantener, y yo creo que este Papa ha sido, si un logro ha sido eso, el énfasis en que lo importante de la iglesia no es la burocracia, sino las ideas o la fe o el vínculo o la realidad de que es una entidad para servirle a las personas, a los feligreses y a la humanidad. Y yo creo que el ser jesuita, que le da mucho de ese empuje de decir, espérate, pues sí, es muy... Porque, por ejemplo, el Papa anterior pues era mucho más filosófico, ¿no? Era un tipo que escribía, era un tipo de Tú dices Benedicto. Benedicto XVI. Y eso, pues, es muy importante y es importante, pero al final es una entidad de servicio. O sea, tú traes a la gente porque les das algo que no tienen, que en este caso es la fe. Y yo creo que los partidos políticos, sobre todo el Partido Popular, debería un poquito quizás aprender de eso, de que el objetivo de todo esto que uno hace no es estar en una posición o ser miembro de la Junta de Gobierno o estar en el Consejo General o ser subsecretario de Asuntos sin Importancia en una agencia. Es servir. Y esa parte yo creo que es valiosa verla porque cuando tú ves la cabeza y es la persona que está tan consciente de eso, que cuando tú vas allí no te está hablando de cuán importante es o de este edificio o de lo que está haciendo, sino te está hablando humanamente de lo que tú tienes que hacer para vivir mejor tú. Pues entonces como que todas estas cosas bien pequeñas que uno está todo el tiempo en ellas, pues te das cuenta de lo pequeñas que son. Bueno, pero si no te escucho, yo creo que también el asunto, en la medida que las iglesias han tenido un rol cada vez reducido, vamos a decir, en las gobernanzas terrenales, sea gobiernos o la comunidad, etcétera, pues el enfoque cambia. Y entonces, pues uno ve eso en el mundo occidental. Pero la Iglesia Católica está muy activa en África, está muy activa en Asia. O sea, hay partes donde tu gente está siendo perseguida violentamente. Así que hay una diferencia también en que en lo político, pues, ¿verdad? Estás enmarcado en la región donde eres relevante. Pero no tienes ese nivel de visión universal. Yo creo lo único que quizás pueden llegar a eso, pues son ya los políticos a nivel... tú sabes, presidencias en países como Estados Unidos, a China, algo así, pero en lo demás, o sea, no tiene esa interacción de diferentes... Sí, en Puerto Rico no es el lugar para estar. Puerto Rico, definitivamente, por su tamaño y su ubicación, no estamos en ese escenario. Exacto. Quizás puertorriqueños específicos como Muñoz Marín. Dios mío. Que estuvieron en una situación donde realmente pues el presidente Kennedy venía a Puerto Rico y qué sé yo. Sí. O sea, pero de ordinario, Puerto Rico no está en los grandes eventos. O sea, quizás en algunas coyunturas específicas, la Guerra Fría, en un momento. Pero de ordinario, Puerto Rico está como que está en las afueras del imperio occidental, del mundo occidental. Medio en la frontera. Y es muy interesante pues ir al centro cultural de esa cultura occidental, que es la cultura romana, de la cual desciende nuestra civilización. Bueno, hiciste falta. No sabes los regaños que yo recibí debido a tu ausencia. Es una pena que... Pero no, ¿verdad? La audiencia es importante, pero no todos los días uno conoce al Papa. ¿Verdad? Disculpen, no queremos ofender a nadie. El Papa es el Papa. Y ustedes pues son buena gente, pero no me van a llevar al cielo. Hay niveles. No me van a llevar al cielo. Bueno, señores, BSB is back, so back. Y tenemos hoy en la agenda para discutir con ustedes. Primero, en términos de la política local, tenemos chisme y más chisme. Vamos a discutir un poquito de la comidilla que nos ha estado manteniendo entretenido en las últimas semanas. Después vamos a discutir
el tema de fondos federales, en particular, ¿verdad? Como la discusión del comisionado residente, Pablo José Hernández, en D.C., la interacción con PRAFA, el asunto de DOGE, asunto de fondos federales. Vamos a hablar un poquito de Imperator Trump y su asunción, apoteosis al ejecutivo unitario. Que en Puerto Rico siempre lo hemos tenido y aquí todo el mundo actúa como si eso fuera una cosa... Sí, ¿verdad? ¡Wow! Se inventaron el ejecutivo unitario. Llegamos a eso. Y después, al final, Balbo va a hablar un poquito y yo comentaré de las elecciones que se aproximan ahora en Alemania. Son hoy, que estamos grabando hoy domingo. Así que no... ¿Son hoy o son...? Son hoy. De hecho, es posible que hayan algunos exit polls en lo que estamos aquí hablando. No creo, pero... Bueno, el punto es que Alemania va rumbo a unas nuevas elecciones que parece que están siendo discutidas a nivel internacional. Chisme. No sé ni por dónde empezar. No, vamos a empezar. Si nuestra audiencia ha estado manteniendo el mismo o un poco menos nivel de atención que yo, no digo tú, Balbo, porque tú estás en Roma. No, pero igual, ¿sabes? Los chismes... O sea, si nadie te escribe para... Oye, ¿viste este anuncio de política pública? Todo el mundo escucha. Mira, ¿viste lo que dijo Tommy sobre aquella? Eso sí te escriben. Pues lo que van a notar que todos los programas han estado esta semana y la anterior han comenzado con una discusión sumamente detallada y demasiado larga de los diferentes buenos días que ha publicado Tommy, el asunto de los nombramientos. Hablamos de la palguera por un montón de tiempo, pero no se ha estado, a mi parecer, ¿verdad? No estamos discutiendo cosas, estamos discutiendo esencialmente la interacción entre los actores políticos, ¿verdad? Y la cuestión es que, pues, eso es entretenido. Yo me entretengo, yo lo encuentro cómico. Pero sería... uno quizás lo que quiere procurar es entender que si eso tiene... Si es ruido o si es un signo de algo, ¿verdad? Esa es la parte relevante. Si en 6 meses alguien se va a acordar de lo que pasó o si no. Correcto. Por ejemplo, si tú estás en una compañía y el vicepresidente de ventas comercial está peleando con la de mercadeo, en verdad a ti no te importa, tú estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? Ahora, si está peleando con la de mercadeo porque van a votar a un chorro de personas, pues ahí todo el mundo está pendiente. Si la compañía está a punto de quebrar porque no han vendido. Exacto. Pero Balbo, tú que estabas de afuera y eres parte de la oposición, ¿verdad? Como nuestro resident populete. ¿Tú estás viendo ruido o estás viendo signo? Yo creo, mira, para empezar, yo creo que tenemos una coyuntura que no es común y es que tienes un presidente del Senado que lleva, esta es su tercera vez siendo presidente del Senado con un gobernador de su partido y pues, let's face it, cuando Pierluisi era gobernador, pues tenía 10 votos así y el Partido Popular tenía 12, así que en el Senado él tenía mucha influencia. Así que en temas de nombramiento, todos los gobernadores del PNP en los últimos 20 años han tenido que bregar con Tomás Rivera Schatz. Punto. Y él ha sido quien tiene la llave de quién se lo confirma y quién no, para todos los fines prácticos. Cuidado con él. Eso, pues, le da a él un poco de experiencia de saber cómo se bregan las cosas y la capacidad de decir, pues mira, tal vez lo hicimos de esta manera, aquella vez lo hicimos de otra. Yo creo que nadie ha sido presidente del Senado para 4 gobernadores. Han sido tiempos extraordinarios. Y entonces, él pues, cuando él ha decidido utilizar las facultades que le da la Constitución para ejercer un control sobre el tema de los nombramientos y ha decidido que él quiere salir de eso rápido. Es una decisión que está en su autoridad darla. Yo no recuerdo, y yo estuve en el Senado 4 años, yo no recuerdo tanta prisa con el tema de los documentos de los nombramientos cuando Alejandro García Padilla fue gobernador y va a tirar al presidente del Senado. Yo no la recuerdo, pero sin duda él tiene la autoridad para hacerlo y si él tiene el consenso del caucus de que del caucus del PNP, de que el que no somete los documentos antes del 28 de febrero se va a colgar, pues bueno, qué interesante está eso. No, pero eso está dentro de sus poderes. Pero déjame corregirte algo ahí, porque el tema de los documentos,
siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que pues, no era muy público, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estaba en la administración, recuerdo alguna reunión donde Ramón y Ricky le traen el tema de algún nombramiento y ahí mismo Tommy sacaba un pedazo de papel y dice, mira, fulano no me ha entregado esto, fulano me debe esto. O sea, que él siempre, o sea, siempre hay un tracking de eso. Lo que pasa es que no ha sido nunca un tema público, que en parte quizás la razón que se hace público es porque pues increpan a la gobernadora en una conferencia de prensa, ella hace algún tipo de comentario de que quiere que se lo confirmen o algo así, y entonces pues la reacción es decir, es que no ha entregado los documentos, y entonces y después todo el mundo... ¿Alguien puede, por favor, publicar la lista de los documentos? Me interesa saber qué son los documentos que son tan... Suelen ser las planillas, los estados financieros, que es bastante sencillo de hacer, ¿no? Porque eso es manifestar, cosas así. También está el hecho de que la gobernadora hizo los nombramientos hace mes y pico. O sea, no están... Tradicionalmente los nombramientos empiezan a finales de noviembre y ya pues tienes un mes antes sin tener la responsabilidad de ser jefe de la agencia para recopilar los documentos para después entregarlos. Pero yo no tengo... y esto lo vamos a tocar quizás más cuando hablemos del tema de Imperator Trump. En Puerto Rico, desde tiempos inmemorables, ha habido esta tradición, que de hecho Trias Monge en la historia constitucional, creo que es el volumen 3 o 4, lo menciona. En Puerto Rico, aunque tenemos un ejecutivo extremadamente fuerte, siempre ha habido como que esta cosa de que todas las semanas hay una reunión entre el gobernador y el liderato legislativo. Sí, que era como el comité ejecutivo, algo así decir. Bueno, en el Partido Popular, en el reglamento, dice que el comité ejecutivo incluía yo no sé quién. Creo que era el presidente, el portavoz, la comisión de Hacienda, comisión de gobierno. Por lo menos de mi recuerdo, cuando Alejandro, gobierno no iba, no sé si Hacienda iba, a menos que fuera un tema presupuestario. Pero hay como... No, yo digo el comité ejecutivo porque es cuando pues, los dos presidentes de los cuerpos y el gobernador se sientan a hablar. Exacto. Pero eso es lo que le dicen, ¿no? Comité ejecutivo de la conferencia legislativa del Partido Popular, no sé cómo le dicen en el PNP. Eso es una tradición bien chévere, qué sé yo. Trias Monge proponía que se hicieran parte del gabinete los presidentes del cuerpo legislativo. Supongo que sí, o sea... Sure. Ajá. Pero al final el gobernador es el gobernador, ¿no? Entonces yo creo que la gobernadora ha decidido hacer su nombramiento sin referencia a un proceso preacordado con el presidente del Senado. Y el presidente del Senado ha dicho, bueno, pues si no hay un proceso preacordado, pues vamos a hacer las cosas con formalidad. Si eso es bueno o malo, si eso es un chisme o no es un chisme, pues eso depende de cómo tú lo analices. Para mí, eso está muy bien, porque tú sabes qué, el gobernador es el gobernador y tiene que decidir a quién nombra. O sea, esta cosa de que, lo consultaron con el presidente del Senado. Bueno, si el gobernador quiere, pues lo consulta. Y si no, pues no. Y las consecuencias que tiene, pues las tendrá. Pero tradicionalmente los nombramientos no se confirman tan rápido como se están confirmando ahora. Tampoco. Eso sí, eso es verdad. O sea, sí, es verdad que está poniendo presión para que radiquen los documentos. Pero también los nombramientos, o sea, el gabinete, yo te diría que la mayoría de los miembros del gabinete han sido confirmados ya súper rápido. Sí. O sea, hacen vistas, hay 10 para afuera, próximos 10 para afuera. Es que esa es por eso que digo que y titulé el segmento Chisme, Chisme y más Chisme. Porque, ¿verdad? Tú dijiste, Tommy ha sido presidente del Senado ya 3 veces. Con gobernadores PNP. Y de la misma manera que hay estas noticias que ya están montadas en el periódico y están hasta calendarizadas más o menos cuando van a salir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya mismo toca la de los sueldos de los jefes de agencia. De Fortaleza. Exacto. Después está la de... Ya para verano tiene que haber una de Roosevelt Road. O sea, esto está bastante establecido. Pues, en la prensa y el comentarati, pues, una noticia que está ahí, que se puede siempre sacarla es... Un nombramiento. No. ¿Quién está peleando con Tommy esta vez? ¿Verdad? ¿Cuál es la lucha entre el gobernador y la legislatura? Eso ya está siempre montado. Y en la ausencia de proyectos de ley de la administración o en ausencia de proyectos controversiales o grandes, porque hay... Exacto. Lo de la parguera es un proyecto de administración, pero yo lo dejaría a un lado porque es un tema que afecta, ¿verdad? Es muy emotivo, pero afecta a 200 casas en la parguera. El tema energético son 2 proyectos que me parece a mí que ninguno de los 2 son fundamentalmente controversiales lo que proponen o son cosas del otro mundo. Sí, no. Nadie piensa que el mundo va a cambiar el día después de que se apruebe ese proyecto. Y sin embargo, el presidente de la Cámara le dijo al SAR de Energía en una vista pública que una de las enmiendas que él quería no se iba a aprobar y eso
Sí, como que voló bajo el radar. Voló bajo el radar, a pesar de que el presidente de la Cámara, que es súper cercano a la gobernadora y es súper, no quiero decir republicano, pero es súper republicano y no es un tipo de estos que le importa tanto estos temas tradicionalmente de izquierda, entre comillas, se dijo, yo no estoy de acuerdo con esa posición de ustedes. Nadie cubrió eso. Digo, lo cubrieron 2 o 3, pero nadie le dio esta importancia monumental. Mientras tanto, el presidente del Senado le ha aprobado todos los nombramientos que ha sometido los papeles a la gobernadora. Digo, y lo digo porque es que esto es un much ado about nothing. No, pero lo que iba a terminar diciendo es, en la ausencia de los proyectos de administración así grandotes que... La reforma laboral. Tiene el issue adicional, y en esa línea, ¿verdad? Y yo lo discutí un poquito en el monólogo que hice la semana pasada. También yo te diría que hay una ausencia de un tótem. ¿Qué quiero decir con un tótem? Es, por ejemplo, qué sé yo, cuando por ejemplo, Ricky juramentó, el tótem era reformar todo para sobrevivir la quiebra, tumbar la junta. El futuro. Todo ese tótem, ¿verdad? Con Alejandro era de los empleos. Empleo y la crisis fiscal después que la Sí, pero cuando el juramento era los empleos, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo de los bates? Empleo, sí. Con Fortunio era que si la pusimos la casa en orden. No tienes un tótem al cual siempre hacer referencia y contra el cual enmarcar todo lo que tú hables y discutas. Y eso, pues, ¿qué pasa? Pues entonces, ¿qué queda por discutir? Pues los chismes entre las partes que dentro de todo es lo que tú dices, ¿verdad? Al final del día le han confirmado a casi todos los que han estado sujetos a revisión en vista y que entregaron los papeles, se han confirmado. Incluso, vamos a ponerlo de esta manera. Si no confirman a alguien, ¿qué significa que no lo confirmaron? ¿Se va a caer algo? No, Rosselló no le confirmaron 2 secretarios de justicia en la primera sesión legislativa, o sea, Pedro Rosselló y... por eso te digo, o sea, se va a caer algo. Esa persona es la única que sabe, que puede agarrar algo. Esa es la cuestión que... Sí, esto no es existencial, aquí no hay una crisis. El tema energético es existencial para Puerto Rico, pero esto no. De hecho, iría más allá. Y esto de los chismes va a pasar, pasó en el Partido Popular, que lo hablaremos después también, pero los chismes que si la Junta de Gobierno tiene 7 escaños de la sociedad civil, qué sé yo. Tú sabes, que si esto, que si lo otro. Ese chisme, bobería. Pero al final, tienes una gobernadora con una legislatura, ella pidió el voto por el equipo completo, se le dio el equipo completo, tiene la facultad de gobernar. Pues hay que darle a ella que el tiempo, yo no sé si son 100 días o 6 meses o lo que sea, pues hay que darle el espacio a ejecutar. Tampoco podemos estar todo el tiempo peleando con ella porque si le va mal a ella, pues le va mal a Puerto Rico. Que yo tengo unas diferencias con ella de política pública, pues sí, pero es la gobernadora, ya ganó en buena lid por 10 puntos. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar todo el tiempo peleando? Pues no vamos a dejar que ella ejecute. Apenas han pasado 2 meses. Yo sí veo que hay un vacío. Y es importante señalar lo que tú dices del tótem. Realmente, en estos tiempos que vivimos, hay una profunda insatisfacción con el rumbo no de Puerto Rico. Todos los países, tú miras las encuestas, todo el mundo piensa que van por mal camino. La gente quiere cambios. Y una de las medidas más importantes es si tú puedes traer los cambios que Puerto Rico necesita como gobernante. Tú hablas de luchas, pues mira, la gente quiere que tú luches para lograr cambios. Y a veces esas luchas son contra activistas que están en contra de lo que tú quieres. A veces esa lucha es contra miembros de tu partido. A veces esa lucha es contra el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Dios, espero que no, porque... a veces esa lucha es con, qué sé yo, el presidente de Ucrania. I don't know. Pero si la gente no te ve peleando con alguien, pues tú dicen, pues ¿qué está pasando? Si no te ven luchando por lograr unos cambios, ese Ricardo Rosselló en eso llegó con una agenda clara y ejecutó esa agenda. Tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con muchas de las cosas que hizo. Pedro Rosselló, misma historia. O sea, ¿por qué la gente recuerda a Pedro Rosselló? Porque la tarjeta de salud, la infraestructura. Superacueducto. Tú puedes decir que fue buena idea, que fue mala idea, que hubo corrupción, que no hubo corrupción, un millón de cosas. Pero fundamentalmente tiene 2 logros ahí, que esa era su agenda, la logró implementar. Bien o mal, accidentado o no, tú puedes criticar el tren urbano porque no tiene más estaciones, las estaciones son más grandes o más chiquitas, todo eso. Pero él tenía un plan.
Alejandro García Padilla, ¿cuál fue el gran problema que tuvo como gobernante? Que él tenía un plan y la crisis fiscal era más importante. Se lo comió. Escogió la prioridad equivocada, ¿verdad? Y el primero que te lo diría es él. Sí, sí. Tuvo un año en eso perdido y le fue mal. Pedro Pierluisi, misma historia. Pedro Pierluisi llegó al gobierno con un plan y atendió el tema del COVID. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que lo atendió muy bien. Bueno, no le diga eso Está bien. a los anti-vaxxers. Que no se me pegue nada. Pero, una vez Pedro Pierluisi logró eso, el gobierno estuvo pues ahí drifting, que las cosas pasen. Pues Jennifer, ¿verdad? La gobernadora tiene una oportunidad valiosa de gobernar ahora, de ejecutar. Y realmente, pues, lo que se ve allá afuera, si hay yo estoy seguro que los jefes de agencia están haciendo cosas, pero no se ve como parte de un todo organizado. Y en la ausencia de la gobernadora, que es una figura muy carismática, pues entonces cada vez que ella no está hay un vacío. Y cada vez que llega lo que hace es atender controversias que no son controversias de ella haciendo cosas por la gente. Son controversias de que si no confirmaron aquel, que si los papeles del otro, que si la casa de la Parguera. Pues hermano, como dije ahorita, lo de la Parguera pues es un tema ambiental importante en la Parguera. Yo no creo que eso sea un tema fundamental para el bienestar de los puertorriqueños como un todo. Así que hemos degenerado un poco el chisme. Bueno, también está el asunto de... Vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Todos los gobernantes nos han prometido que van a salvar la patria. Y los primeros meses a toda velocidad salvar la patria. Y después como que hay un... La velocidad va bajando. Pero, por ejemplo, en el 2025, pues no tenemos una pandemia en estado de emergencia, ¿verdad? No tenemos... Una quiebra, otra emergencia. Los huracanes, todavía estamos en la reconstrucción, pero eso ya fue hace varios años. No ha habido un terremoto. O sea, piénsalo, el terremoto pasó en el mismo año electoral. En el 2021, cuando juramenta la legislatura nueva y Pierluisi, todavía hay áreas que están desbaratadas, ¿verdad? No hay un gran evento que esté imponiéndose sobre los gobernantes. De hecho, posiblemente esta es la primera vez en buen tiempo que la legislatura y la gobernadora juramentan y es como que, yo tengo que escoger la agenda, ¿verdad? No hay algo grandote que te lo esté imponiendo. Y la gobernadora había hecho 2 compromisos, yo creo que fundamentales en sus 3. Atender el tema de energía. 2, lo del tema de Luma, que la cancelación, no sé cómo va esa cancelación contractual. Creo que por las expresiones que ha hecho está más en la onda de enfocarse en el tema de generación y dejarlo de Luma para después. Y en tercer lugar, el tema de los permisos. Uh-huh. Que ella entiende que eso es un gran obstáculo para el desarrollo económico. Yo no sé si estoy de acuerdo con ella en que el tema de los permisos es este gran obstáculo. Yo creo que hay obstáculos más importantes que se discuten menos porque a nadie le gusta decir que el proyecto más maravilloso que tienen no lo ha hecho porque nadie le quiere prestar los chavos para hacerlo porque es demasiado arriesgado o no necesariamente es una buena idea. Ajá. Que, by the way, paréntesis aquí. Cuando usualmente como abogado, uno le pregunta a un cliente potencial, porque usualmente los que terminan contratando te tienen un plan bastante claro. Pero cuando alguien viene como que con una teoría de que voy a hacer algo, pero me faltan los permisos, y tú le preguntas, oye, ¿y el banco qué dice? Bueno, pero es que todavía el banco no me ha dicho, no estoy buscando los chavos. Te puedo decir la experiencia que yo he tenido con clientes míos, me imagino que es similar a la tuya. Cuando el cliente tiene una idea clara de lo que va a hacer y es un buen proyecto, los permisos suelen moverse rápido, a menos que estés pidiendo unas variaciones bien grandes. Así que yo no sé si ese es un problema existencial o no, pero definitivamente la gobernadora dijo que era un problema existencial. Tiene que asumir una responsabilidad por atenderlo y vino a nombrar el presidente de la Junta de Planificación hace 2 semanas. Ok. O sea, el tema del desarrollo económico todavía creo que no hay... igualmente nombró hace como 2 semanas al que va a estar a cargo de la agencia de OCPE en el DIDEC. Creo que sí. Pues en el tema de sal de energía se nombró después de ella juramental como 2 semanas después. O sea... Pero es que ese es mi punto, Balbino, que dentro de... O sea, no estoy diciendo que lo que tú observas y cómo tú describes la percepción, pues no te estoy diciendo que está mal o bien, porque pues no sé.
Lo que yo estoy simplemente tratando de decir es que la realidad y las circunstancias del 2025 no son las realidades de otros comienzos de cuatrienio donde hay un gran fuego que apagar. Y entonces, como esa es la naturaleza, pues no sé si es que sienten más espacio o tiempo que está disponible, ¿verdad? Para atenderlo. Por eso mismo, ¿verdad? Y sí, lo que yo creo que hay que prestar atención es ver en qué medida eso impacta la propuesta electoral del PNP hacia el futuro. Pero para eso faltan... Sí, no, para eso falta. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que hay PNPs que pensaban que la primaria se acabó y de momento están diciendo, pero ¿por qué seguimos hablando de estas cosas? Y estos chismes. Y que si Pierluisi almorzó con Rivera Chats... No, que sí, porque estás cayéndole a palo a un ex funcionario de Fortaleza. Porque ¿me entiendes lo que te digo? Que son cosas que alguna gente está en eso, se sienten así. Y pues como ya llevamos vamos a estar 12 años corridos, pues what's next? Y en ese sentido es importante tú marcar cuál es esta agenda porque tú vas a querer proponer que vamos a seguir con otra cosa hacia el futuro, ¿verdad? ¿Sabes que en Inglaterra pasó algo similar cuando Thatcher, que era como decirle a Ricardo Rosselló, no estoy comparándolo, ¿Qué? pero Thatcher era como que la persona que hizo un montón de cambios, pero al final pero terminaron... Pero si un progre. Pero en el sentido de mucha cosa neoliberal. Vale. Y entonces de repente un día empezó a medir mal, la votaron, what's next? Y entra John Mayer y todo el mundo decía, los conservadores van a coger una pela. Y de repente los conservadores ganan y tienen 5 años para gobernar y es como que, ¿ahora qué hacemos? Y estuvieron 5 años gobernando porque el Partido Laborista no era muy de izquierda, no era aceptable. Y todo el mundo estaba como que este gobierno está en verdad como que medio suelto, como que no sabemos qué están haciendo, están los 5 años. Y de repente llega Tony Blair y dice, pues mira, aquí estoy yo, qué maravilloso soy, y barrió. Yo no sé si en el 2028 van a ganar el Partido Popular o no. Yo me sospecho que sí, pero... Yo me imagino que tú quisieras, ¿verdad? Me gustaría que ganara. Pero sí te puedo decirle que hay un vacío ahora mismo y ese vacío contrasta con la idea de un gobernante que gana diciendo que tenía una visión para gobernar. Ahora bien, eso no significa que no la haya. Es que no se está viendo en la calle o en la percepción pública porque la gobernadora no está físicamente muchas veces aquí. Y es verdad que está con el presidente. Tampoco yo voy a estar criticando. Claro, pues, no. Y cuando está aquí, ella está caminando por la Roosevelt. No, loco, está en Fortaleza trabajando. Por eso es a lo que me refiero. Pero la ausencia de estar ahí como que todo el tiempo, como hacía otro gobernante, pues te crea un vacío en el ciclo noticioso que te lo llena en chisme. Que realmente, si yo fuera el líder del portavoz del Partido Popular en algo, secretario general, lo que fuera, es verdad que hay que fiscalizar, pero yo no creo que necesariamente caiga bien que tú estés tirando piedras desde ya cuando la tipa lleva 2 meses de gobernadora. Vamos a dejar que... Bueno, no quieres parecer annoying. No quiero sentirme concerned troll de que, ay, yo no sé qué va a pasar. Bueno, dan 2 meses, dar un break. A lo mejor está haciendo algo. O sea, yo creo que la gente llega a sus propias conclusiones más fácilmente y que a veces esta cosa, no, porque hay que atacarla desde temprano, hay que definirla. Bueno, sí, políticamente. Pero faltan 4 años para las elecciones. Creo que podemos cogernos un breakcito del tema partidista y dejar que gobierne y ver cómo le va. Porque al final, bien o mal, es la gobernadora por 4 años. Porque con la persona que nombró de secretaria de Estado, no es como que aquí va a haber un cambio. O sea, si ponle que mañana Jennifer no esté, pues es el mismo equipo. O sea, no es como que va a haber un... O sea, no es como cuando salió Ricky y entró Wanda. Bueno, pero si algo pasara, sería un evento bien grande. You know what I mean? Que no es como que de repente sale Ricky y se queda Wanda de gobernadora y todo el mundo se quedó como que ¿quién? ¿Entiendes? Es una diferencia bien grande. Sí, yo creo... De hecho, no me imagino a Luis de gobernador. Pero fíjate, yo creo que, por ejemplo, el asunto de los permisos, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que muchas veces cuando estamos hablando de ciertos proyectos bastante grandes y tú escuchas quejas de permiso y miras debajo del bonete, en realidad lo que hay es falta de capital, porque cuando tienes suficiente capital
tú contratas la batería de ingenieros y abogados que te preparan la permisología. Y buscas la forma de cumplir. Y en general funciona. Donde hay un problema, que sí yo creo que es serio, es que la permisología a nivel al detalle, ¿verdad? Que si los permisos de uso para abrir restaurantes, eso tiene un problema. Y segundo, es el asunto ambiental. Ese es el que levanta las pasiones. Y ahí la realidad es que el Departamento de Recursos Naturales, por ejemplo, para hacer los deslindes de la zona marítimo terrestre, tenía a una persona. Una sola persona en la que hacía todos los deslindes. Ok, ¿cómo se va a atender ese asunto? Yo creo que ahí es que va a venir la controversia, ¿verdad? Porque incluso Eliezer Molina, ¿cómo termina siendo senador? Haciendo protestas ambientales, ¿verdad? Así que ahí, pues quizás vale la pena tomarse su tiempito, un poquito, porque es un tema que ningún gobernante ha podido realmente meterle mano. Y es un tema complicado porque hay un montón de intereses que balancear. Y Puerto Rico es una isla pequeña y no importa dónde tú pongas una planta de generación de energía pues va a haber gente cerca. O sea, no es como en Estados Unidos que tú pones una planta nuclear en los Adirondacks y está a 500 millas de la ciudad y es como que, mi hermano, si hay un problema allí, pues qué triste, pero no hay mucha gente ahí. En Puerto Rico, o sea, la contaminación que sale de AES, mucha o poca, llega a San Juan. Y nosotros vivimos al lado de plantas. Todos los que viven en el área metropolitana viven al lado, a millas, a un par de millas, de Palo Seco, que es de las cosas más contaminantes que hay. Uno se ríe por lo triste que es. Sí, todo el mundo, no, porque la vete. Pero usted está acá al lado de Palo Seco. Todo tiene un costo ambiental. Las placas solares no. Pero la extracción de baterías tiene un costo ambiental. O sea, que los materiales para sacar las baterías tienen un costo ambiental donde se minan. En África y Guyana y eso no lo están pasando bien con el litio, ¿verdad? Por ejemplo. Todo tiene un costo ambiental. Es cuestión de cómo tú balanceas el costo. Por ejemplo, la gente dice, no puedes construir nada en el agua. Pues está bien, pues ¿qué hacemos con el municipio de Aguadilla? Lo borramos. Desaparecemos Aguadilla, pero esa Aguadilla no existe. O sea, tenemos que coger todo el pueblo, el Colegio San Carlos, ya no existe. Y la parroquia, y la alcaldía, y el registro de la propiedad, y todo eso lo llevamos para arriba, del cliff, para que nadie se quede. O en Naguabo, que eso está en el agua. O el viejo San Juan. Mira si es una locura. Cuando el PIB radicó el proyecto aquel de que no podías hacer nada a 1 kilómetro del agua. La moratoria de construcción. Todo el viejo San Juan está a 1 kilómetro del agua. Miran, o sea, es un islote. O sea, no podías hacer nada en ningún sitio. Digo, son ideas que tú dices, pues mira, pues están tiradas quizás en Arecibo, pues eso tiene sentido. ¿Verdad? Porque hay una costa. Pero el pueblo de Arecibo está a 1 kilómetro. Hay partes del pueblo que está a 1 kilómetro del agua. Y en Aguadilla, la base Raimi, el aeropuerto, que está a 1 kilómetro del agua, pero hay un cliff de cientos de pies de altura. Pues también le vamos a aplicar eso. O sea, hay un extremo que no tiene sentido. Y está el extremo de que no nos importa y vamos a construir en el agua. Eso tampoco conviene. Mano, vayan a Ocean Park. Esas casas, ¿verdad? Casas buenas, bonitas, muy caras. Yo no sé cuánto, o sea, yo no sé qué va a pasar en 30 o 40 años con todos esos terrenos y si van a poder sostener el bombeo de agua necesario para dejarlos ahí. Es un problema. Pero es un problema técnico, complejo, que no se resuelve con medidas políticas. Y no se resuelve con por ejemplo, esto de la parguera. Obviamente, pues... Es que vuelvo porque es que me afecta. Has vuelto a la parguera 4 veces. Es que me afecta mentalmente. Ahí hay 200 personas. Ajá. Esas 200 personas salieron en la lista de los dueños, qué sé yo, y después hicieron una lista con el que le hizo una lista con el crimen y qué sé yo. Fuera de los suegros de Jennifer. Ahí no hay nadie. Hay gente que yo sé quiénes son, pero ahí no hay nadie como que súper prominente, poderoso. Ahí no hay, tú sabes, son unas, ¿verdad? Que yo sepa, no hay nadie ahí como tú digas como que, wow, está tal persona allí. Pues hay gente que tiene chavos, hay médicos, hay gente conocida que yo conozco. Pero así como que esta conspiración de todos estos superpoderes, qué sé yo, no bueno, la hay. Yo te diría algo, si se ha convertido en un distractor. Mira, si algo uno puede decir es que
no hay una super conspiración de nada. No hay nadie. Nobody's in charge. Quizás debería haberla. Nobody's in charge. Nobody's in charge a nivel conspiratorio, ¿verdad? Pero... Quizás debería haber una conspiración. Pero a los puertorriqueños nos gustan las intrigas de trono. Nos encantan. Y esa es la parte que... Porque al final del día, yo te voy a decir algo. ¿Verdad? Tommy tiene su manera bien colorida de expresarse. He's just doing his job. Sí, es su trabajo. Y la gobernadora también tiene su manera... Está freaking haciendo su trabajo también. Aquí todavía no ha habido nada que tú puedas decir... aquí se han cruzado una raya. O sea, vamos a poner de esta manera. No es lo que está pasando a nivel federal. No fue lo que pasó en el verano del 19. Ni cerca. No es lo que pasó con la reforma laboral en el 18. Yo le recomiendo a la audiencia, y quizás deberemos hacer un episodio sobre esto algún día, Google P2. El P2 era una logia masónica en Italia que después se descubrió que sí era una conspiración de cientos de personas en los años 80. Súper interesante. Les recomiendo que busquen eso. Se van a ir por el rabbit hole. Les va a gustar. Bueno, quizás deberíamos hacer un episodio sobre eso, como dije. Eso no existe en Puerto Rico. Si existiera, nos hubiéramos enterado hace tiempo. Los puertorriqueños les encanta hablar. No existe. No hay una conspiración, no hay estas superpotencias aquí. El sistema puertorriqueño de ley y orden dentro de todo funciona. O sea, sacamos un gobernador por razones que todavía... O sea, no había un delito. O sea, nadie podía articular que el tipo cometía un delito. Pues imprudencia, ¿verdad? O sea, la idea de que aquí hay una impunidad estilo, tú sabes... Estoy leyéndome un libro de Félix Córdoba Iturregui. Ajá. Que es sobre el fin de la sección 936. Uh-huh. Y la historia que se trata de ocultar. Está bien interesante el libro. Voy a tratar de conseguirlo para entrevistarlo en el programa y discutirlo. Pero en esa línea hay una... Él cita en un momento a doña Miriam Ramírez de Ferrer y ella está diciendo, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero ella dice que su proceso ideológico, ¿verdad? Su momento de despertar, es que pues se ponía que Puerto Rico era bien pobre y bien chiquito y que estaba en pobredumbre y toda la cuestión. Y que ella dice, pero eso son cuestiones de populares independentistas. Hasta que me di cuenta que es que las multinacionales quieren que pensemos así para que ellos puedan venir a explotarnos con la sección 936. Y yo me quedé así, y yo leo esa parte y yo, anda pa'l carajo, o sea, esta señora se creyó esta vaina. Y la cuestión es que no estaba sola. En ese libro yo creo que ¿verdad? Se marca el hecho de que Romero da un giro en cuanto al tema después de la elección del 84, porque también le entró esta idea de que hay un cabal de gente que está controlando esta cuestión. Y cuando tú dices, mano, ¿cómo es posible que para ciertas cosas había una visión bien clara, articulada, hasta elocuente de cómo se deben atender ciertas medidas, pero aparecían estos temas y people went just bad shit, ¿sabes? Es chocante. El supuesto memo de que está corriendo en Washington, que lo está corriendo la misma persona que lo escribió. Le hace el memo en ChatGPT, claramente de ChatGPT. Le hace un reportaje, ¡ven! Está circulando. Los puertorriqueños, bueno, también yo creo que es un mecanismo de defensa, porque a nadie le gusta aceptar que Puerto Rico, que el lugar donde vive, la comunidad a la cual pertenece, carece por razones geográficas, políticas, históricas, demográficas, culturales, lo que sea, carece de la autoridad de establecer su propio destino sin referencia a nadie, y que estamos sujetos a que la tecnología cambie y de repente la manufactura textil no es tan labor intensive, o que las farmacéuticas se vayan a Irlanda, o que la política americana cambie, ahora son más nacionalistas o menos nacionalistas, o que Roosevelt quería hacer una base naval en Roosevelt. O sea, todas esas cosas se nos hace bien difícil aceptar de que somos como los demás países del mundo. O sea, yo leí una vez, y lo he dicho antes,
que a Inglaterra le pasa eso, que como entonces su cultura política es tan cercana a la de Estados Unidos, entonces viene la primer ministro, el que se llama Liz Truss, y dice, no, yo voy a hacer un tax cut, como los republicanos. Es como que sí, pero Estados Unidos imprime dólares. Ellos pueden hacer esas loqueras. Tú no puedes. Y aquí tenemos esas ganas. Entonces pensamos, si tan solo, por ejemplo, el independentismo en Puerto Rico tiene un vibe conspiratorio brutal. Y muchos populares medio izquierdosos también de como que nosotros no somos independientes porque los americanos no lo quieren. Y entonces hay un cabal de la inteligencia naval con yo no sé quién. Y que si el Departamento del Interior y que en el 38 y que si Tidings y el otro y aquel. Es como que no, Puerto Rico no es independiente porque cuando se les pregunta a los puertorriqueños si quieren ser independientes, el 90 y pico % dice que no. O sea, es como que el problema no es que hay un cabal. El problema es que es una mala idea y la gente lo sabe. El lado estadista tiene su versión de eso. Perdón, pero fíjate que ese lado, esa versión, cuando esa versión asume control del partido, el PNP, el movimiento estadista tiene retos. Y esa visión dominó en un momento en los años 40 y 50, dominó yo creo que en los años 80, cuando Romero cae en este rabbit hole un poco, dominó en los tiempos que Rosselló estaba tratando de volver. Pero cuando el PNP no ve el mundo así y controla gente, ¿verdad? Un poquito más, voy a decir, ¿verdad? Razonable, pues yo creo que es capaz de gobernar con cierto grado de coherencia. Pero cuando tú caes en estas teorías conspiratorias, tarde o temprano, eso te contamina todo tu forma de gobernar. Hablando de asuntos que influyen en nuestras vidas, pero que no se deciden aquí. Fondos federales. Yo te diría que sí, no es un evento, ¿verdad? Porque no es como que una ocurrencia, pero uno de los temas que sí ha estado presente desde que hubo el cambio de gobierno y el juramento de la gobernadora y la nueva legislatura, es el tema de los fondos federales. Y esta idea, esta preocupación de que bajo la nueva presidencia de Imperator Trump y el Doge van a cortar programas federales y que eso va a tener, eso va a tener un impacto sumamente negativo en Puerto Rico, en gran parte por el asunto va a tener un gran impacto en Puerto Rico por los fondos de recuperación o de reconstrucción de los huracanes y la influencia que esos fondos han estado teniendo en la economía en los últimos años. Y después, pues más al nivel al detalle, ¿verdad? ¿Qué impacto puede tener sobre pues, los programas de Medicaid, de Medicare, fondos de asistencia, de nutricional? Bueno, en el tema de la asistencia nutricional, yo creo que todo el mundo tiene que entender que en el 2021 o 2022 la administración Biden unilateralmente cambió el Thrift Food Program, si no me equivoco que se llama, el Thrifty Food Program, que es como que la forma de medir cuánto es la necesidad alimentaria. Y hubo varios cambios que se hicieron en ese periodo que los republicanos no estaban contentos con esos cambios. Y pues es muy posible que traten de revertirlos mediante legislación, lo cual significaría probablemente un corte a alguno de estos programas a Puerto Rico. Pues mira, mano. Bueno, y antes, estaba en la introducción decir si Pablo José ha tocado el tema en términos de que ha traído relieve. Entonces tiene esta dinámica, esta chavienda con lo del comisionado residente y gobernador, etcétera. De nuevo, leyendo el libro de la sección 936, o sea, la cuestión entre Romero Barceló y Pedro Rosselló. Wow, ¿verdad? Como las películas se siguen repitiendo. Eso eran del mismo partido. ¿Cómo? Que eran del mismo partido. Después, en otras épocas, pues ya más recientemente han sido de partidos distintos con más frecuencia. Pues una de las noticias, ¿verdad? Los chismes eran que supuestamente Gabriela Boffelli, la directora ejecutiva de Prafa, no le contestara la llamada a Pablo José. Que si... Y por alguna razón a Domenech lo metieron en ese revolú, ¿sabes? Yo no creo que... Honestamente, yo no creo que Francisco Domenech está diciendo no hables con alguien. Y como que no sé, me parece medio raro. Pero creo que es un tema relevante porque... O interesante, mejor dicho. Porque no fue hasta que hemos tenido esta discusión estos últimos meses que yo de verdad como que me he dado cuenta que una parte masiva de nuestra conciencia política en realidad está atada
a programas federales, ¿verdad? Y a ese influjo de dinero. Así que la preocupación de que ese dinero de alguna manera u otra se vaya a cortar o se vaya a reducir, pues tiene un efecto, y tiene incluso un efecto en actividad privada. Y el asunto, pues, podemos hablar del asunto de Doge. Mira, Cristian, yo creo que mucha gente, especialmente del lado ¿verdad?, más empresarial de nuestra sociedad, dicen, las ayudas federales, eso es fomentan la dependencia, etcétera. Bueno, yo no sé si fomentan la dependencia. Yo creo que la mayoría de las ayudas federales son necesarias porque hay una necesidad allá afuera de salud, de educación. Cualquier país pues trata de darle los mejores servicios a sus habitantes dentro de su capacidad de pagarlo. Pero hay un montón de sector privado que vive y opera alrededor de estos programas. O sea, los médicos operan alrededor de Medicaid. De hecho, el único lugar del Estados Unidos que yo conozca que Medicaid paga más que los planes privados es en Puerto Rico. En efecto. ¿Sabes? Los médicos aquí, muchos de ellos viven de que pueden atender pacientes de 65 años o más. Y ese es su margen de ganancia, ¿no? Los planes privados es como con algo operacional. Donde ganan dinero es en Medicaid. Que es al revés en Estados Unidos, ¿no? Tienes los supermercados que viven de la compra de alimentos. Tienes el dinero que le sobra a la gente porque reciben cupones que pueden usar para comprar otras cosas. Tienes programas de vivienda. Tienes programas de educación superior, de educación básica, de las universidades, investigación y desarrollo, el SBA. O sea, la cantidad de programas federales que afectan a Puerto Rico y que benefician a Puerto Rico es enorme. Y no quisiera que perdiéramos de perspectiva que eso es, como diría Trump, huge. Huge. Pero aquí como que tenemos este sentido de que, eso es malo porque nos lo pueden quitar. Yo me gustaría hacer aquí una digresión más ideológica. En Estados Unidos hay una cosa que se llama el SALT, que es el Salt and Local Tax Deduction. Muchos estados demócratas, sobre todo Nueva York, California, estados que hay mucha gente con mucho dinero, imponían un tax a la clase alta de sus estados, los millonarios, los que ganan más de $1 millón al año, etcétera, para pagar su finanzas públicas. Pero esa persona entonces lo acreditaba contra su planilla federal. O sea, el gobierno federal en la práctica estaba subsidiando ese tax. O sea que yo me gano más de $1 millón al año, pues yo iba a pagar $100,000 en taxes estatales, pues yo le decía al gobierno federal, mira, yo pagué ya estos $100,000 a nivel estatal, redúcemelo de la planta. Trump eliminó eso en el 2017 y eso ha sido muy controversial. Los estados demócratas perdieron su modelo de financiamiento público. O sea, llevan años tratando de ver cómo rellenan ese boquete. Países en Latinoamérica y en Canadá, China, etcétera, se ven afectados cuando el presidente viene y te dice, no, yo te voy a poner un arancel. Y eso coge, por ejemplo, hay países que venden muchas flores. Pues en esos países, pues de repente la industria de flores, que lo que hace es exportar a Estados Unidos, se fue. Creo que Colombia. El tema del café. En México pasó lo mismo. En Canadá pasó lo mismo. Y va a seguir pasando en muchos países. Porque en Europa va a pasar con la industria automovilística si Trump pone un arancel. La industria del fashion. O sea, tú vas a Europa y ahora mismo, pues, si tú quieres comprarte una cartera Chanel, pues Trump le puede ser que le ponga un arancel de 20 o 25%. Es natural, y como hablábamos ahorita, de que las decisiones que se toman en otros lugares afecten a Puerto Rico. Para bien o para mal. Lamentablemente, cuando es para bien, nadie celebra. Cuando es para mal, todo el mundo entra en pánico. Y el rol que tiene no solamente el comisionado residente, sino cualquier office holder en Puerto Rico, es como tú evitas que tu esquinita del bizcocho sea la que usen para pagar otra cosa. Y en las 936, Hernández Colón y en su momento Romero Barceló y en su momento Ferré fueron muy efectivos, y Muñoz Marín y Sánchez Vilella en su época también fueron muy efectivos en decir, no toques mi pedazo del bizcocho. La gente olvida, por ejemplo, John F. Kennedy era un opositor de manos a la obra en los años 50, porque muchas de las fábricas que estaban viendo a Puerto Rico venían de Massachusetts. Y él decía, no, espérate, pero ¿cómo es que me está sacando las fábricas de Massachusetts? ¿Cómo que decían los runaway plants? Los runaway plants, y decían, mira, esto es un tax haven que tienen allí. ¿A qué voy con eso? Es normal que esto ocurra. Casi el Partido Popular y el PNP se juntaban y decían, mira, republicanos y demócratas, corten de otro lado, no corten de aquí. En el 86 hubo una reforma contributiva en Estados Unidos que eliminó un montón de exenciones e incentivos contributivos y no tocaron la 936. Eso fue un gran logro que se logró
de una manera bipartita aquí y allá. El problema y el reto que tiene Puerto Rico en los años entrantes es cómo logramos que no nos usen a nosotros para pagar los programas o las iniciativas que ellos tengan allá. Y eso requiere que todos nos comuniquemos y nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, Ricardo Rosselló en el 2017 hizo algo así. Esa es la cuestión que ¿cómo te digo? Que Aníbal era uno de los miembros, ¿te acuerdas? Que después sacó los textos en el 2020. Sí, no, yo me acuerdo de tener una conversación con él. Digo, Ricky, yo no sabes que corrimos para que estuviese visitando oficinas con Aníbal. Mira, yo te diría que... Y ahí es que este tema, ¿verdad? Si tú quieres que Puerto Rico sea un estado, como yo quiero que sea un estado, ¿verdad? Pues no es porque mi ambición es que perpetuamente mitad de la población esté bajo los índices de pobreza, por lo cual yo recibo todo este dinero, ¿verdad? Eso no es una ambición. Esa no es la ambición. Eso es una realidad. Esa no es la ambición. La ambición es que en cualquier situación, eventualmente, tú sabes, una mayor parte de la población pueda vivir el mejor estilo de vida posible y que pueda ser costeado con los recursos disponibles. El punto de la estadía es más que sea la ayuda que exista entre el gobierno federal y Puerto Rico y los ciudadanos en Puerto Rico, sea la que sea, en algunos tiempos será más, en otros será menos, quién sabe. Pero que a ti no te puedan clavar particularmente. Que tú tengas... Que si algo va a pasar en términos de esos beneficios, de esos privilegios, pues se van a clavar a todo el mundo por igual y a otros los van a ayudar. Porque esa es la virtud de la virtud de que sea uniforme, siendo Estado, es que es más difícil tomar una decisión negativa a menos que sea extremadamente necesario. Lo que tú dices es el riesgo, ¿verdad? De que si tú vas a tener un tratamiento particular o excepcional, pues tienes que estar constantemente defendiéndolo, porque cada vez que alguien habla de qué podemos hacer para sacar más chavos de alguna cosa, dice, bueno, aquí tenemos este corderito que nadie lo defiende. Eso es natural de la condición de esa relación política, ¿verdad? Como no tienes la oposición de ser uno más de los estados, esa protección de la uniformidad, pues la única otra protección que puedes tratar de construir es política. Es lobby. Sí, es política. Hacer esto te afecta políticamente. Yo te respondería que a los estados es muy común que las decisiones políticas que se toman en los estados tengan efectos desproporcionados sobre estados demócratas o republicanos. Por ejemplo, cuando se hizo la expansión de Medicaid con Obamacare, los estados podían decidir si participaban o no. ¿Cuál fue el efecto de eso? Que los estados demócratas participan y tengan más fondos federales y los estados republicanos no. Cuando Trump hace lo de SALT, eso no afectó a los estados republicanos que no tienen income tax. Muchos de ellos tienen income tax muy pequeño. A los estados demócratas les hizo un boquete enorme. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los recortes de DOGE, pues eso afecta desproporcionadamente ciudades, porque las oficinas federales tienden a estar en ciudades, que son las partes más demócratas de los estados. Y hay un montón de... Por ejemplo, la senadora de Alabama, que es una senadora joven, que se llama Katie Britt, que yo la sigo mucho porque yo digo que ya la hicieron en un laboratorio para ser senadora republicana de Alabama. Como que era secretaria de prensa de Richard Shelby, después es Chief of Staff, después entonces es la presidenta de la Cámara de Comercio de Alabama y entonces es senadora y después como que check, y se casó con un futbolista de Alabama. O sea, es como que todos los puntos. Y ella ya hizo como que, mira, no me toques mis programas de IH. Y en Georgia están como que, mira, no me toques este otro programa. O sea, todo el mundo se afecta para bien o para mal y el presidente tiene que tomar decisiones sobre eso y con una mayoría tan finita es bien difícil de que no pase algo. Yo creo que el esfuerzo que... ¿verdad? El camino que yo veo aquí para Puerto Rico es un camino difícil porque el presidente... y yo no creo que es un tema particularizado con Puerto Rico, al menos espero que no lo sea. Puede ser que lo sea. Yo creo que es que en general Estados Unidos tiene un déficit enorme que es mucho más grande de lo que tradicionalmente ha sido.
con una carga de deuda muy alta por el COVID, que en la práctica fue como una guerra, ¿no? O sea, el aumento en deuda que experimentamos durante COVID es similar al que se experimentó en una guerra mundial o etc. Tiene un déficit del 6%. Ese déficit está creando una presión para aumentar las tasas de intereses a largo plazo que está haciendo bien difícil construir absolutamente todo. Y está paralizando la economía en el sector privado. Tú tienes que reducir el déficit para que el sector privado empiece a echar para adelante y tienes que identificar cómo cortar ese 3%. Estados Unidos está cortando la defensa. Que un presidente republicano esté diciendo voy a cortar 30% de la nómina del Pentágono. Eso no pasa, o sea, eso no es común. Tú no ves eso casi nunca. Tú no ves casi nunca que el presidente diga voté todos los empleados probacionales del gobierno. Pues Puerto Rico no va a estar exento de esos recortes. Porque, gústenos o no, y esto lo hemos hablado antes aquí, Puerto Rico ha vivido no una bonanza, pero una estabilidad económica sin precedentes en nuestra historia moderna por una cantidad de fondos federales que no es que no fueran recurrentes, es que se anunció desde un principio, esto es para un periodo en específico. Se utilizaron en algunos casos para cosas buenas, en otros casos para cosas no tan provechosas y estamos ahora ante una situación que era anticipable. Y ahí yo tengo que decir que la Junta Fiscal ha sido muy responsable en decir no puedes asumir que esto va a seguir para siempre porque esto tiene una fecha de fin. Pero Estados Unidos tiene un reto que va a atender y Puerto Rico se va a afectar igual que se afectan todas las jurisdicciones. Yo te entiendo lo que... Y va a haber efectos desproporcionados. O sea, la estadidad no te garantiza... O sea, si Puerto Rico... Vamos a suponer que Ricardo Rosselló tiene razón. O Chuck Schumer, vamos para no politizar. Que Puerto Rico te produciría 2 senadores demócratas y 4 representantes demócratas. Estarían en minoría. Esos representantes no podrían detener la aprobación de Reconciliation en el Congreso y decir, no, porque anyway serían votos en contra. No sé, lo que yo creo que los senadores puertorriqueños harían unos filibusters dementes. Pues tú sabes qué pasó la última vez que alguien hizo un filibuster así. Se aprobó la regla de que no hay más filibusters. Porque de hecho, el origen del filibuster, de la eliminación del closure... Yo sé, simplemente estoy diciendo que serían entretenidos haciendo el filibuster. Pero tú sabes, el balance, al final los votos son los votos. Y tenemos que entenderle que en Estados Unidos hay una voluntad de parte del presidente que ganó una elección con una mayoría del voto popular y electoral, con un Congreso que lo apoye, con un Tribunal Supremo nombrado por él, para hacer eso. Lo que yo iba a decir es que, ¿verdad? Lo que hablé de la estadidad, cuando no tienes la estadidad, pues si era un territorio, tienes que tener un lobby. Para tener un lobby tienes que tener un mensaje coherente y consistente y no puede ser dividido. Unificado, ¿verdad? No puede ser dividido. A mí lo que me vuela a la cabeza es cómo es que ante la posibilidad, ¿verdad?, de que hayan recorte o algo, la reacción de algunas personas es decir, ¿viste la mierda de la colonia? Como que luego te van a cortar los chavos igual. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué importa tú seguir machacando algo? Es como lo que dije en una conferencia que estaba no una conferencia, era un round table, diciendo, sí, loco, la Junta llegó porque somos un territorio. Pero en realidad llegó porque nos quebramos. O sea, no tiene que ver... Si un Estado quebrara, hay una posibilidad... Enfócate en la causa próxima, ¿verdad? Y esa es la cuestión que yo digo, no se pongan tan... hoy vi una columna en El Nuevo Día de Benjamín Torres Gotay, que hablaba de lo de Canadá, que Trump estaba jorobando a Justin Trudeau con lo del Estado 51 y toda la chavienda. El troleo. Y yo y cuando estaba lo de Groenlandia, y tú veías gente en Twitter diciendo, Trump está hablando de Groenlandia y de Canadá y no está hablando de Puerto Rico. Loco, yo no necesito que el presidente de Estados Unidos esté contemplando en Twitter sobre la conquista de mi tierra. We already went through that. Fue en 1898. ya somos ciudadanos. Ya la conquista pasó. O sea, no es que estén anunciando la conquista y anexión de dos espacios casi continentales. No implica que tú no vales. pero esa cuestión siempre se reduce todo a una cuestión de autoestima. Que yo no entiendo por qué. En ambas direcciones. Porque entonces muchos independentistas lo pone del lado de... y muchos soberanistas. En el lado... No, ves que los americanos no nos quieren. O ese es el problema de la dependencia. Bueno, mira. Mi familia, pues no...
Y me imagino que a ti, pues, también pasó algo similar. Pues uno tuvo que la familia de uno le dijo, bueno, yo tengo lo que tengo, pero tú tienes que tener lo tuyo. Y quizás si un día yo me muero, pues a lo mejor te cae algo. Qué bueno. Pero siempre hubo esta cuestión de que tú tienes que echar para adelante tú solo. Y no es porque no tengan los recursos para ayudarte, que es bueno para ti que tú te eches para adelante tú solo. O por lo menos te ayudan de vez en cuando, pero Sí, es un bien objetivo. es bueno que tú eches para adelante, no Exacto. importa qué. Tampoco yo diría, ay, qué malo es que mis papás me regalaron esto. Ay, me Ajá. regalaron un carro. Qué malos son. es que fíjate, me dieron un carro y yo tengo y tengo una dependencia tan brutal y tú ahí, yo como que un día... O sea, en verdad, pobre niño rico. O sea, en serio. Que sería mejor que tú tuvieras los recursos para hacerlo tú mismo y que tú hasta le pudieras comprar un carro a tus papás en la otra dirección. Claro, sería mejor. Que eso nos crea ciertos dilemas y que es medio incómodo. Sí, pero como una vez me dijo a mí un abogado muy conocido, Malvino, siempre es mejor ganar. Esa cosa de que es mejor perder para ver qué pasa. No, siempre es mejor ganar. Siempre es mejor ganar. Y eso yo lo aprendí y cada vez que vivo, y eso fue, me acuerdo, en el 2016, que yo le decía, no, a lo mejor es bueno que perdamos, pues, que remedio, porque así el PNP tiene que hacer las cosas. Y dice, no, Siempre es mejor ganar. siempre es mejor ganar. Saludos a Pedro Ortiz, que ese consejo nunca se me olvida. Ese hombre sabio, muchas cosas. Pues, no, definitivo. Todas estas cosas, uno las va aprendiendo sobre la marcha y se da cuenta de que, oye, a mí me gustaría que Puerto Rico fuera autosustentable, y lo somos, pero no al estilo de vida que tenemos. Somos autosustentables a un estilo de vida muy inferior, porque la mitad del consumo en Puerto Rico son fondos federales netos, no total de que los mandan, es netos de que contribuimos, pero recibimos más de lo que contribuimos, porque al ser ciudadanos americanos, no importa dónde vivamos, Estados Unidos tiene una obligación de sostener a sus ciudadanos, porque si no se convierte en un problema. Un problema objetivo. Eso es una condición objetiva de ser ciudadanos americanos. Ahora bien, si entendemos de que esa dependencia es mala, yo estoy de acuerdo, sería mejor que fuéramos, no dependiéramos así. La forma no es diciendo, entonces me voy a ir por mi cuenta, voy a quemar las naves, no voy a aceptar los fondos, me voy por mi lado. No, la forma es utilizar esos recursos, eso que tu papá te paga en la universidad, qué chévere. Pero eso no es malo. Lo malo es que te paguen la universidad y nunca te graduaste. Y que no vaya a clase. Y no vaya a la clase y no te gradúes. Tú tienes que usar esa oportunidad para echar para adelante a Puerto Rico y por mucho tiempo lo hemos hecho. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí en Puerto Rico? Lo hablamos ahorita. Y yo no hablo de planes de país porque si es una cosa trillada, no es un tema de planes de país, no es que si hay que hacer una iniciativa para traer... No. Es cuestión de gobernar bien. Gobernar con responsabilidad, no tener un déficit loco, no coger prestado para estupideces, no gastar los recursos que tenemos en proyectos sin sentido, aceptarle que cada día somos menos puertorriqueños y dejar de estar prometiendo que vamos a hacer expresos nuevos en todas las direcciones, aceptar ciertas cosas así, ¿sabes? En vez de estar pensando en hacer yo ahí estoy de acuerdo con la gobernadora y yo soy de allá. Yo soy de Moca y me gustaría tener un expreso que llegue hasta Guadilla. Pues si no podemos pagarlo, no podemos pagarlo. Si no hay chavos para hacerle un expreso de Arecibo a Ponce, pues mira, no lo hay. Yo prefiero que el aeropuerto de San Juan no tenga boquetes en la pista y las cosas lleguen. Y prefiero que el aeropuerto de Aguadilla finalmente tenga su pista para poder llevar todos los vuelos de carga para allá y hacer las cosas desde allá, a hacer expresos nuevos. Yo prefiero que no hayan boquetes en las carreteras. Todas esas cosas son buenas, son bienes objetivos en sí mismos. Yo prefiero que las escuelas de Puerto Rico no sean un papelón. Yo prefiero que la Universidad de Puerto Rico, en vez de tener 40 programas que entra una persona, pues tenga programas que a la gente realmente les interese y que podamos usar los recursos sabiamente, porque cada vez tenemos menos recursos, no más. Pues si nosotros entendemos eso, nos podemos vivir bien. Pero si nos quedamos encejados en esta burbuja de que tenemos que hacer todos estos proyectos enormes y mantener este nivel de gastos, no se puede porque es una isla que va cada vez a menos. Y, mano, tú viste, no sé si viste, Jay puso la lista de los nombres en el registro demográfico de cuántos nacieron. Eso es que salió en el Nuevo Día, creo. Para empezar, no es el número 1, que eso me da mucha alegría. Ajá. Pero son 400. Yo recuerdo cuando yo era chiquito que Luis y José eran los número 1 y eran como que miles de Luises y miles de José. El demographic, creo que el año pasado fueron 18,000. 18. Que fue el número más bajo desde 1890. Eso es que nos depara. Bueno, Y eso no se va a resolver diciéndole a la gente reprodúcete. Y eso no se va a resolver diciéndole a la gente
vamos a ser Estado o independiente o lo que sea. Se resuelve mejorando las condiciones de vida objetivas de las personas para que tengan empleo, estabilidad, puedan comprar su casa. Y entonces ahí tengamos un futuro brillante, como diría Sila. Vamos a hablar ahora de Imperator Trump. Y le metemos, si hay break, el tema del Doge. Hay un tema que Balbino y yo siempre discutimos recurrentemente fuera del aire y a veces en el aire, ¿verdad? Que es este asunto de la arquitectura del gobierno federal, la arquitectura del gobierno de Puerto Rico, etcétera. Y si algo hemos visto en los primeros meses del segundo término del presidente Trump, es que quizás aparte del asunto de Ucrania e Israel, la mayoría de la discusión y de la acción, o sea, la mayoría de las acciones afirmativas del presidente y la discusión sobre esas acciones o sobre la filosofía, ¿verdad?, de la administración, son todas, todas circulan alrededor de este concepto de arquitectura constitucional, ¿verdad? ¿Cuánto poder tiene? ¿Cuánto poder tiene la silla? ¿Y cuál es su función y cuál es su rol? O sea, el temor más grande que hay, por ejemplo, en este tema de fondos federales que discutimos ahora, es que él pueda unilateralmente tumbar la asignación, no obstante que el Congreso ya la legisló, ¿verdad? Y es una cuestión que es un término que se llama impoundment, un debate constitucional relativamente viejo, pero en los 70, como reacción a lo que fueron algunas acciones del presidente Nixon, el Congreso pasó una ley que se llama el Anti-Impoundment Act. Como parte de la ley de presupuesto. Exacto. De 74, que dice que el presidente tiene que gastar todo el dinero que el Congreso asigna, ni más ni menos. Correcto. Hubo intentos en los años 90 de darle un veto de línea al presidente. Pero no pasó la Constitución, el Tribunal Supremo. Entonces tienes el Anti-Impoundment Act requiere que si no vas a gastarlo, tienes que informarla y dar la razón, etc. Y el Congreso entonces tiene el poder de irte por encima, ¿verdad? Tú tienes que aceptar que se reduzca esa. Tienes también la terminación de varias figuras que se entendían que son independientes dentro de la rama ejecutiva y que tienen unos nombramientos fijo, a término, protegido, etc. El FBI, el Joint Chief of Staff. No, yo decía más por ejemplo, cuando sacaron a los inspectores generales, cuando se pasó una orden ejecutiva diciendo que ya no que la administración no reconoce agencias reguladoras independientes, toda decisión tiene que primero pasar por la Casa Blanca. Es una consolidación, ¿verdad? El Joint Chief of Staff, o sea, el presidente acaba de votar al liderato de... Digo, ellos no son los comandantes en jefe, ellos son asesores del presidente, son el staff del presidente, que es el comandante en jefe. Y dijo, voté a todos el de la Marina, el de la Fuerza Aérea y a los JAGs. Mira, el acceso a la data, ¿verdad? Con todo este revolú de Doge, que estoy entendiendo que si problemas para entrar al sistema del Tesoro y toda la cuestión. Yo quisiera, encarecidamente, que... Tú sabes que cuando se habla de Puerto Rico y de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 99% de los comentaristas dicen es una gran Constitución, pero debería ser la Constitución del Estado 51, o la Constitución de la República de Puerto Rico, o la Constitución de lo que tenemos, o lo que sea. Hay como un consenso de que la Constitución de Puerto Rico es buena estructuralmente, que el problema es el estatus político, pero que la forma en que nos gobernamos se ajusta a nosotros. Todos los poderes que tú has intimado que está ejerciendo el presidente y de los cuales hay controversia... Bueno, que el presidente está reclamando. Exacto, y que lo está usando y que él dice, con razón o no, yo creo que en algunos casos con razón, que él los tiene el gobernador de Puerto Rico y nadie ni los pone en controversia. No, voy más allá. El gobernador de Puerto Rico, cada vez que se aprueba la resolución de presupuesto, tiene la facultad de mover partidas. Partida a partida. Bueno, ya no, porque está la Junta, pero... Pero la ley lo dice. Yo recuerdo cuando empecé en el Senado, Eduardo Batia, en una de sus primeras
intervenciones como presidente del Senado, estaba bregando con la cosa del presupuesto y se da cuenta de que al final de la resolución, después que hicieron todo este esfuerzo, ahí estaba Bernardo en aquella época con medio in and out, entonces él trabajaba con Ángel en ese momento, y decía, estamos haciendo este esfuerzo, acortando aquí, cortando allá, la partida X, la partida Y, y de repente él dice, pero es que al final la sección 3 dice que tú puedes cambiar todas las partidas que te dé la gana. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo asignándole chavos a las agencias y diciendo, le voy a dar tanto a este y tanto a aquello, si al final el gobernador puede moverlo? Sin hablar del BGF, que tenía la facultad de gastar en lo que le diera la gana. No hay ninguna ley que obligue al gobernador a gastar el dinero que se aprobó en el presupuesto, que yo conozca. Si la legislatura le asigna 100 millones de dólares al gobernador para que compre drones para exterminar los mosquitos, para fumigar la isla. Sí, no, lo que pasa es que tradicionalmente en Puerto Rico, como las asignaciones son englobadas, ahora, ¿verdad? Con la Junta, pues son más detalladas y eso, pero pues no estaba el issue ese de impoundment. Pero yo nunca he escuchado que él, por lo menos que yo sepa, yo no soy... Otra vez, hay estas leyes que a veces la gente encuentra. Aquí tú no vas a ver un pleito donde alguien dice, espera, aquí se asignó X cantidad de dinero, tú tienes que hacerlo. Eso no es una dinámica. Eso no es nuestra cultura política. Nuestra cultura política es que... Especialmente porque en los últimos años el problema ha sido falta de dinero. No. Pero yo nunca he visto eso de que la gente diga, fíjate, aquí hay 100 millones para, qué sé yo, hacer un edificio en Moca. Dios mío, un edificio de 100 millones en Moca. Y nadie lo gastó, así que hay que demandar. De hecho, la mayor parte de los pleitos de los municipios es porque encuentran chavos de resoluciones conjuntas de los años de los 2000 y nunca se dieron. Es muy común que aparezcan sobrantes, que es un sobrante de dinero que no se usó. El concepto de que aquí hay que gastar de todos estos poderes, el gobernador de Puerto Rico los ejerce. USAID, que es una de las agencias que Trump declaró para todos los fines eliminadas, que es la agencia de ayuda a otros países, ayuda humanitaria, por decirlo de una manera, pero hay muchas cosas ahí. Y para financiar Color Revolutions. Fue creado por orden ejecutiva por el presidente Kennedy. Sí, no fue legislado. Y después el Congreso lo formalizó. No está tan claro. Eso también es interesante ese debate. Pero esas cosas, o sea, todas estas facultades que Trump está reclamando, los gobernadores de Puerto Rico las tienen y las hacen con regularidad. De hecho, una de las cosas que tú has hablado con el mismo Fortuño, con el gobernador Fortuño, es de que no hacía falta la ley 7 para despedir a los empleados, simplemente podía reducir el presupuesto y el proceso sí. La ley contempla que tú lo ibas sacando. Que los va sacando en el orden que sí, lo que había era miedo del tribunal. Pues entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es evidente de que en Puerto Rico, estos mismos comentaristas que están de lo más contentos con la Constitución del Estado Libre Asociado, ven que en Estados Unidos el presidente está haciendo exactamente lo mismo y dicen, ¡ay, crisis constitucional! ¡Se acabó el mundo! Tú no puedes crear... Hay una tensión en la política entre la democracia y el liberalismo, ¿no? Entre el poder de la mayoría de gobernar, que es la democracia, y el liberalismo, que son los derechos de las minorías, del orden, del rule of law, ¿no? De que yo no puedo violar tu libertad de expresión, aunque la mayoría esté en desacuerdo con ella. Que yo no puedo quitarte tu propiedad, aunque la mayoría lo quiera sin compensarte. Hay una tensión ahí. Y yo creo que hemos creado una sociedad y hemos creado todas estas burocracias que se han convertido, y hay libros de los años 60 que dicen que las burocracias son la cuarta rama del gobierno. Administrative State. Y en plan, en el proyecto 2025 dice que lo van a tumbar. Pues todas esas teorías son teorías que viven de esa mentalidad de que hay un bien objetivo al cual hay que aspirar y que la democracia, pues como que no debe llegar tan lejos que tome por control y elimine eso. Y creo que hay un consenso tanto en Puerto Rico en la práctica, aunque no lo discutimos, pero en la práctica, y lo ves cuando los alcaldes hacen lo que les da la gana y siguen ganando las elecciones, y en Estados Unidos de que eso se llevó quizás muy lejos. Y en Europa lo estás viendo también, que hay un montón de resistencia a esa idea de que haya una persona no electa que en contra de la voluntad de la gente decida por ti. Bueno, es que ahí, y yo creo que, y a mí lo que me llama la atención, ¿verdad? Puede estar a favor o en contra de Trump, eso a mí ni me da ni me viene. De hecho, algo que a mí me gusta hacer cuando evalúo alguna acción así, yo digo, pues, déjame imaginarme cómo sería si la hizo fulano. Y era sobre este tema, ¿verdad? Porque ahí tú puedes abstraerlo un poco del personaje. Es interesante, ¿verdad? Porque nosotros usamos mucho la palabra democracia, y cuando decimos nosotros, quiero decir, ¿verdad?
todos nosotros contemporáneos, la audiencia, tú y yo, ¿sabes? La sociedad contemporánea usa mucho la palabra democracia. En el siglo XIX, cuando, ¿verdad?, está Estados Unidos formándose, la palabra no se usaba mucho. Si se usaba, usualmente era en contextos negativos. Jackson es quien empieza, ¿verdad?, con esta cuestión del Partido Demócrata y todo. Democrat Republic, es algo así, era. Pero primero no se atrevían a ponerse demócratas, se ponían demócratas republicanos. Y Jackson es el que dice, no, somos demócratas, ¿verdad?, en resistencia a esta idea de una élite o no una élite en el sentido económico, pero un grupo de gente que considera que ellos pueden gobernar. Pero en ese tiempo había esta idea de que, ¿sabes?, que eventualmente, si tú agrupas un grupo suficientemente grande, you get what you want, ¿verdad? Y se entendía que esa era la democracia, que llegar a un grupo, a un consenso suficientemente grande, que you get what you want, a través de tus funcionarios electos, ¿verdad? Esa era la parte clave. Era escoger a alguien que está en línea contigo. Y suficiente gente que se puedan lograr cosas. En nuestros tiempos, yo te diría que con la elevación a un nivel, a un pedestal altísimo de esta cuestión del activismo y de tener causas. Y todas las causas son de proporciones teológicas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando quieres... Todas las conquistas están basadas, ¿verdad?, en esta visión de cuando Franklin Roosevelt se hizo presidente. Y esencialmente gobernó como un rey parlamentario por 16 años. Y nosotros acá en Puerto Rico pensamos en Muñoz, ¿verdad? Pero es más o menos lo mismo, ¿verdad? Son figuras electas, sí, pero su autoridad está basado más en el hecho de que la proporción de apoyo electoral que tienen es tan masivo que ya están a otro nivel. Ok. Desde estos tipos para acá, pues, ¿qué pasa? Su régimen se quedó operando, ¿verdad? Lo que ellos diseñaron se quedó operando, pero no son ellos. Así que todo ese es más frágil. Y cada vez que tu causa tiene una victoria, lo que tú quieres hacer es sacarla de la discusión. No, esto no es un asunto que está abierto a debate. Esto no es político, porque esto es democrático. Esto es bien o mal. Esto está bien o mal. Preservar esto es parte de la democracia que vivimos. Y eso, ¿verdad?, se ha ido multiplicando en muchas áreas, pero en particular, la manera que tú lo atendías es creando oficinas dentro de una agencia o creando un programa sobre esa agencia, ¿verdad? Con Trump volvió la política, de cierto modo, ¿verdad? En el sentido de que las cosas que se debaten son inmensas, porque son de quién manda. Y creo que hay cierta incomodidad, ¿verdad?, con que el tipo ganó y su actitud es, pues yo gané y voy a mandar. Y al que no le gusta, pues hablamos en 4 años quizás. Porque desarticula la posibilidad de que tú puedas coger tu causa, encuevarla en un buró, en una agencia o algo, y después decir, esto está allá fuera del debate, no se discute más. Las tasas de intereses no son debatibles, están fuera de la política, eso lo establece la Reserva Federal y son independientes. Y yo no digo que no es peligroso. A mí no me encanta, o sea, yo no creo que la tasa de interés la debe estar decidiendo un funcionario. Reconocer que han habido elementos problemáticos del crecimiento del Estado administrativo es como decir que el agua moja. Van a haber problemas. Eso no significa que todo lo que hace está mal, ¿verdad? Y que no tiene logros que demostrar. La pregunta es si a esta escala de nuestra sociedad, pues tú puedes funcionar sin ese tipo de protecciones burocráticas. Esa predecibilidad que establece el concepto de la burocracia. Mira, yo no sé, porque en Puerto Rico las burocracias son un gran mito. Yo recuerdo que estaba en la legislatura, una de las leyes que yo hice, que me sentí orgulloso que hicimos. La ley de procedimiento. Ajá, que había una parte... Tú lo has discutido aquí. Que ¿verdad?, que era obligar a la agencia a publicar sus cartas circulares, etcétera, etcétera. Mira, eso sigue siendo... O sea, aquí las decisiones
la siguen tomando los jefes de agencia. O sea, Puerto Rico es chiquito. Muchas decisiones las siguen tomando los jefes de agencia. Muchas decisiones llegan a su escritorio y las toman personalmente. Temas de contratos, temas de permisos, temas regulatorios. Pero en Estados Unidos el Estado es tan grande que es difícil para nosotros comprender la distancia que hay entre el jefe de la agencia y el final de la burocracia con la que interactuamos. Porque aquí, pues, guste o no, si tienes un problema de permiso, al final, si tú quieres una reunión con el secretario de Recursos Naturales, tarde o temprano la puedes conseguir. En Estados Unidos no. Estados Unidos es otro juego completamente diferente. Y yo tengo mucha certeza de que hace falta un poco más de política en el sentido de poder que un gobernante pueda gobernar. Porque en la forma en que está operando el sistema de Estados Unidos, en términos de, por ejemplo, que alguien puede erradicar una impugnación judicial, que eso no existe en Puerto Rico, a todo lo que tú hagas, es un problema, te paraliza el gobierno, porque tienes 4 años para ejecutar y de repente alguien te pone una demanda por NEPA de que no puedes hacer eso por X o Y razón, o impugnan por la ley APA de que se te excediste tus facultades, y de repente te paralizaste el gobierno por años. Y yo creo que uno de los grandes logros que ha vivido Puerto Rico es evitar ese tipo de exagerada intromisión judicial en la operación diaria del gobierno, porque sería un absurdo. Pero en Estados Unidos la judicialización de la gobernanza es real. Y muchas personas de ambos lados, pero sobre todo de la política, insisten en eso, en tratar de convertir, como tú dices, sacar la controversia del tema político. Por ejemplo, el tema del aborto. Al final, el tema del aborto se había sacado del debate público en Roe vs. Wade. Bien o mal. No había no se podía legislar. Podía legislar en ciertas áreas, porque había en el 98% de los casos, Roe vs. Wade protegía el derecho a abortar. O a escoger, o como quieras llamarlo. Cuando se va encima de Roe vs. Wade, no es que el Supremo dijo, hoy el aborto es ilegal. No fue lo que dijo el Supremo. Dice, no, el aborto ahora es legislable. Ahora puede haber legislación sobre el aborto. Y eso, pues, obviamente a mucha gente le cayó muy mal, porque entonces era algo que era una conquista, que ellos habían sentido que habían logrado. Pero lo que hizo el tribunal fue sacarlo, volverlo a convertir en un objeto de debate. En el tema migratorio, había un medio consenso entre los demócratas y los republicanos de que, pues, los Bush y los Clinton, pues, habían matices, pero habían más o menos un acuerdo de que la inmigración era buena y que había que tener más inmigrantes, pero que había que asegurar que las fronteras fueran estables. Y Trump dijo, no, ni una ni la otra. Frontera fuerte y no más inmigración. Igual pasa en Europa con muchos temas de esta naturaleza. Así que yo creo que nosotros en Puerto Rico tenemos que entender de que los gobernantes en Puerto Rico ya tienen estas facultades. No siempre las han usado bien, pero las tienen. Bueno, yo pienso que el Ejecutivo en Puerto Rico ha sido debilitado sustancialmente en las últimas décadas. Pero es una debilitación. Y está balcanizado, o sea... Pero es una debilitación, un debilitamiento causado por razones políticas, no por razones legales. O sea, en ley... No, yo creo que legalmente se han creado, quizás a tu punto, ¿verdad? Quizás si las cuestionaras a nivel judicial, pues... Vamos a, por ejemplo, hay un montón de... O sea, hay un montón de partes de la rama ejecutiva que en ley el gobernador supone que no se meta. Ahora, probablemente se mete, pero se mete informalmente, ¿verdad? Versus tú... ¿Como a la universidad? No, como, qué sé yo, el ASG, Administración de Servicios Generales. O sea, el Departamento de Compras del Gobierno. La sacamos de la Junta de Comisión de Energía. La Comisión de Energía, cosas así. O sea, pero cualquier intromisión tiene que ser informal versus tú decir, no, hay un solo gobernador, votamos por la persona cada 4 años y freaking manda. Y si mandó mal, pues sácalo y ponga a otro. Pero la silla es para mandar, ¿verdad? Y eso ha sido de Papá Muñoz para acá. O sea, vamos debilitando el Ejecutivo. Lo que sí es que para mí el asunto es más una cuestión de cómo uno va viendo el debate político, porque yo creo que para la ala más progre o izquierdista o centroizquierda de nuestra sociedad, pues ya no va a poder gritar derechos humanos y se acabó el debate.
¿verdad? Porque el centro derecha ya es loco, whatever. Sí, Okay. ya no puedes decir simplemente estás en el lado correcto de la historia y se acabó la discusión. Exacto. Y para mí va a ser interesante ver si en efecto pueden rearticular. Es que para mí esa frase es el mejor resumen del poder cultural que llegó a tener un sector de la izquierda en Puerto Rico y de los límites de ese poder. Y en Estados Unidos. Porque cuando alguien decía, tengo que estar con esto porque hay que estar del lado correcto de la historia. Y sin más, ya, el lado correcto de la historia. ¿Qué significa eso realmente? No significa que no se acepta debate, que no está en controversia, que no hay intereses encontrados que tú tienes que conciliar. Cuando yo digo que yo hay que hacer esto porque hay que estar del lado correcto de la historia, pues sin explicar por qué es el lado correcto de la historia, pues yo simplemente estoy diciendo yo tengo razón porque yo tengo razón y tú pues no tienes razón y ya no tengo que justificarme, no tengo que explicarlo. Y había un sector grande de la opinión pública que estaba de acuerdo con, ay, sí, fíjate, ese es el lado correcto de la historia. Y yo creo que eso funciona mientras las cosas te salgan bien. O sea, desde 1932 hasta 1968 la gente confiaba en el gobierno, ya fuera en el Puerto Rico por Muñoz y el Mito y whatever. Y en Estados Unidos porque Roosevelt. ¿Por qué? Porque en esos 30 años las cosas fueron súper bien. De repente tenías un crecimiento económico sin precedentes. No, pero había una guerra. Ganaste una guerra mundial. Estás en una guerra. O sea, Estados Unidos experimentó, y Puerto Rico como parte de eso, experimentó un crecimiento y un desarrollo en esos 30 años sin precedentes en la historia humana. Llegó a una posición, al cenit de un desarrollo y de un que nunca se había visto, y la velocidad con la cual eso ocurrió, impensable. ¿Cuándo es que empieza a caer el sentimiento sobre eso? Cuando las cosas no empiezan a salir bien. Cuando te metes en Vietnam y no sale bien. Cuando empieza la inflación a volar arriba porque no estás haciendo las políticas fiscales correctas. Cuando hay problemas de suministro de petróleo porque no anticipaste que el petróleo se iba a acabar o que iba a tener límites. Y lo mismo pasó lo mismo le pasó a los Clinton y los Bush. Había un consenso medio histórico diría a ti, desde el 80 hasta el 2008, que colapsa con la gran crisis financiera global y con la guerra en Irak. Colapsa ese consenso de que el establishment que había ganado la Guerra Fría, que había salvado las finanzas mundiales, que había acabado con el stagflation de los 70, de repente empiezan a pasar cosas malas. Quiebran bancos mundiales, la guerra en Irak fue un fiasco. ¿Y qué pasó? Entraron gente como Obama, como Trump, que retaron eso, que no estaban de acuerdo con la guerra en Irak, que no estaban de acuerdo con la financialización de la economía. Pues tener razón es underrated en la política. Y yo creo que con su luz y su sombra, el sistema administrativo burocrático tiene unas grandes ventajas, pero creo que los resultados que hemos estado viviendo en términos de la insatisfacción de la gente con las cosas demuestran de que esa burocracia tiene sus límites. Y yo creo que un gran ejemplo es el Departamento de Educación, y lo hemos hablado antes. El sistema educativo de Puerto Rico, desde los años 30 hasta los años, te diría quizás hasta los mismos 80 o 90, fue un milagro del Puerto Rico, fue un orgullo. O sea, gente iba de Puerto Rico a India a explicar a los indios cómo alfabetizar a la gente. Llegó un momento en que esa burocracia dejó de rendir los frutos que debía rendir. Eso no significa que tuvo una contribución enorme, que el sistema centralizado de educación tuvo unos grandes aciertos. Pero eso no significa que porque funcionó en un momento, ahora va a funcionar en el futuro. Igual pasó con las telecomunicaciones. Fue un acierto a largo plazo que la telefónica, el gobierno metiera mano y la convirtiera en un bien público para todos. Pero llegó un momento en que tenerla en manos públicas no era un buen negocio y tuvo que cambiar las circunstancias y había que venderla. No sé qué va a pasar con el tema educativo, no sé qué va a pasar con el tema energético, pero claramente la Autoridad de Energía Eléctrica quebró y fracasó en cómo administraban. Bueno, pero eso no significa que no hicieron muchas cosas buenas. Pero lo que en el caso de Imperator Trump, para mí lo interesante es si en efecto se está implementando un cambio de régimen en términos de la arquitectura, ¿verdad?, de la silla. Me va a ser bien interesante ver cómo se sienta el próximo en la silla. Me sigue, porque parte de, ¿verdad?, cuando eventualmente entra Eisenhower a la presidencia,
había dentro del Partido Republicano una ala que quería desmantelar todo el aparato de Roosevelt. Y Eisenhower dijo, no, esto está bien. Nos quedamos así. Bueno, hay que hacer unos cambiecitos aquí. Pero se quedó con la premisa, ¿verdad? Él le mandó una carta a su hermano, que era un profesor universitario, un tipo muy brillante, que de hecho vino a Puerto Rico varias veces. Milton Eisenhower. Una carta dice, mira, el que está en contra del seguro social, la ayuda a las carreteras, esto, lo otro, la OTAN, qué sé yo. O sea, está muerto políticamente. O sea, eso va a cosar. De hecho, la carta está brutal porque la carta dice como que 10 cosas que es como que... De hecho, en la carta incluye ponerle más impuestos a los ricos que a los pobres. O sea, el sistema progresivo. Y pues, no se equivocó. O sea, hay cosas... Trump gana en gran parte porque él le dice a la gente... Yo voy contra el gobierno, pero no te preocupes. Yo no soy estos republicanos que te van a cortar el seguro social y el Medicare. A eso es lo que voy. ¿Cómo se va a comportar el próximo que se siente en la silla? Con toda esta autoridad. Siendo un petit imperator. Es que siempre lo ha sido, pero hemos querido crear la ficción. No. Yo sé lo que tú dices. La cuestión es que la concepción general... Te lo pongo de esta manera. Gran parte, por ejemplo, muchos argumentos que se utilizan en estos documentos legales son viejos. Y como tú dices, ¿verdad? Ya esto lleva dando vueltas por muchos años, por décadas ya casi, ¿verdad? Pero tú necesitas la personalidad de este huevón para poder tratar de ejecutarlo, porque cuando ponías a otra persona, el tipo decía, diablo, mano, esta acción está pesada. Como este tiene una personalidad particular que no solamente le permite hacerlo, sino que le permite sacarle provecho político, pues posiblemente ejecuta esos cambios. Pues, ¿qué hace el próximo? Dice, bueno, estos cambios están buenos, o trata de reconstruir lo que se desmanteló. Mira, amado, yo te voy a decir algo y esto va a sonar... Cuando Bush invadió Irak en el 2003, en el periodo antes de 2002, yo tenía 11 años, 12 años. Yo estaba en la universidad cuando pasaron las Torres Gemelas. Uh-huh. Cuando pasa lo que ocurre, que Bush decide vamos a ir contra Irak y toda esta cosa, en el contexto de que hacía 12 años Estados Unidos había estado en Irak, había invadido, había tenido una guerra, etc. Yo era un niño, ¿verdad? Pero yo decía, oye, si lo dice el presidente, exacto, si lo dice de esto, si lo dice aquel, pues algo de razón tiene. Tiene que saber algo. Y esta burocracia, está la CIA y, tú sabes, la NSA y Colin Powell. Y resultó que nada era verdad. Y fue un fiasco y nos costó trillones de dólares ese invento. Uh-huh. Y resultó ser contraproducente y desastroso. Uh-huh. Y todo lo que sabemos hoy. Mira. El presidente hizo lo que le dio la regalada gana con esos informes de inteligencia. Y hoy en el 2024 sabemos que hace 20 años, 22 años, 23 años, el gobierno de Estados Unidos fabricó un caso, no que se fabricó la evidencia, pero fabricó un argumento selectivo y altamente misleading para que Estados Unidos invadiera Irak por razones de que ellos habían tomado esa decisión y buscaron cómo justificarla. Y no solamente eso, sino que consiguieron que un montón de otra gente mintiera por ello. O sea que la idea de que el presidente no tiene autoridad cuando literalmente puede engañar al país para que vaya a una guerra, como decía en aquellos tiempos, Bush lied and people died. Que Lyndon Johnson, que a quien admiro mucho por otras cosas, no hizo un proceso completamente abstracto, oscuro y en muchas formas engañoso para fomentar la guerra en Vietnam, que fue un desastre para Estados Unidos también. Pues no me digas que... Pero tú sabes quién también hizo lo mismo que creó una circunstancia que fomentaron una guerra, pero como salió bien nadie dijo nada. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt literalmente provocó... Mira, están entrando en espacio de papel aluminio, papá. Franklin Roosevelt provocó una confrontación bélica con Alemania. Vas para Tucker Carlson a hablar de... Franklin Roosevelt provocó una confrontación militar con Alemania y con Japón. Porque él dijo, yo tengo que hacer esto porque si no nos van a matar. Que tenía el apoyo del pueblo. Que había una crisis. Pero un montón de las cosas que se hicieron y de los acuerdos que se llegaron y de la forma en que ellos se estaban manejando era para llevar a Estados Unidos a una guerra igual que lo hizo Woodrow Wilson en el 17. Woodrow Wilson gana la presidencia de Estados Unidos en el eslogan nos mantuvo fuera de la guerra. Y a 4 meses después fue al Congreso a pedir que declararan la guerra. Un buen progre neoliberal te diría que el hecho de que ellos sintieran la necesidad de mentir implicaba un límite.
Ahora, si no tienes que ni mentir, Pero no hay límite. me refiero a que esta idea de que es verdad que la cosa doméstica no había sido tan así, pero Franklin Roosevelt le investigaba las planillas a todo el mundo. Mira, Lyndon Johnson no está preso en los años 40 por unos escándalos donativos de financiamiento de campaña. Porque Roosevelt le dijo al tipo al secretario de Justicia, que era su vecino, secretario del Tesoro, que era su vecino, oye, tú estás investigando a Johnson más nada, pero investiga a los otros también del otro lado, a ver qué pasa. O sea, esto no es nuevo, esto pasa, esto ha ocurrido. No, hay algo nuevo. Hay algo nuevo. No, la cuestión es que no sea... Es nuevo. No se ha calmado. Es nuevo porque lo está haciendo una persona que no le responde a los medios tradicionales. Y a mí no me gusta, yo no voté por él, yo soy delegado demócrata, etc. Yo no creo que Donald Trump tiene unas buenas ideas de política pública, punto. Pero eso no quita de que el pueblo lo escogió. Excepto esta idea de que hay unos guardrails. Y entonces, tipo, o sea, ¿cómo tú vas a decirme a mí que el presidente no puede nombrar al chairman de los Joint Chiefs of Staff? Cuando digo que es nuevo, en realidad es viejo. Es como un retorno a siglo XIX. Pero nada, vamos a dejarlo ahí porque necesitamos cubrir el último tema. Y acabamos el episodio. Estamos casi viendo horas. Eso no es lo que nos extrañaban. Pues que aguanten, que aguanten. Balbus, háblanos de las elecciones en Alemania. Bueno, pues Alemania, no sé si ustedes saben. Que aparentemente tienen también... Lo otro que también tiene preocupado a medio mundo es que Elon Musk se metió en Alemania y toda la cuestión. Pero whatever. Pues mira, como muchos de nuestra audiencia saben, Alemania es la economía más grande de la Unión Europea. Un lugar muy, ¿verdad? Que ha sido caracterizado por un sistema democrático desde los años 40 y 50 para acá, la ley básica. Caracterizado por un bipartidismo muy fuerte, ¿no? Entre la democracia cristiana, que era la centro-derecha, que a veces no era tan centro, y los socialistas, socialdemócratas de allá, que es un partido antiquísimo, es el partido socialista más antiguo del mundo, pero que tampoco son socialistas en el sentido americano o chino. Es una socialdemocracia ahí medio capitalista, muy fuerte y muy vinculada al movimiento laboral histórico de Alemania. Y esos dos partidos han gobernado Alemania desde siempre. ¿Qué pasa? Que en los años 80, 90, 2000, 2010, esos partidos empezaron a perder un poco su relevancia, se convirtieron en partidos muy osificados. Y una de las cosas que la forma en que se ha gobernado Alemania por mucho tiempo, con excepciones puntuales, ha sido lo que llaman el Gross Coalition, que es una gran coalición de la centroderecha y la centroizquierda. Entonces, si la centroderecha saca más votos, pues entonces ponen ellos el primer ministro, y si gana la centroizquierda, pues ponen ellos el primer ministro, pero al final hay un gran consenso. Y eso ha ocurrido muchas veces, pasó en los años 80, pasó ahora. Y la verdad es que Alemania tradicionalmente ha sido gobernado por la centroderecha, por el CDU. Y eso ha sido así de tiempos de Konrad Adenauer, que fue el primer primer canciller de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial electo. Y de ahí para abajo, pues, con excepciones puntuales de la centroizquierda, la última fue Schmidt, pues la derecha ha gobernado Alemania. Centroderecha. Y esa centroderecha en Bavaria... Pero esa centroderecha en términos americanos todavía es media. Bueno, depende de cómo lo mires, porque, por ejemplo, quizás en el tema económico no son tan de derecha, pero en muchos temas de nacionalismo y de inmigración, pues habían unas diferencias claras. Con el fin de la Guerra Fría y la polarización en Europa, etcétera, pues empezaron a surgir estos otros partidos. Estaban los Verdes, que es como un partido medio... Sí, es parte del movimiento de los Green Parties atrás. Sí, es un partido como que medio centro-izquierda, pero como que ambientalista. Y siempre ha habido un partido más pequeño que se llama los Demócratas Libres, que es como un partido medio, lo que lo llaman Europa liberal, centro-izquierda en lo social, pero de derecha en lo económico. A veces más de derecha en lo económico y más americano en su mentalidad que los mismos conservadores. Y pues muchas veces la derecha ha gobernado con ese partido. Y la izquierda también a veces llegan a ciertos acuerdos. Pero la política alemana ha sido caracterizada, sobre todo desde la época de Merkel para acá, cuando Angela Merkel fue canciller, por gobernarse a través de coaliciones entre el centroizquierda y la centroderecha, donde la centroderecha gobernaba, pero habían ciertas posiciones claves que eran de la centroizquierda. ¿Qué pasa? Que Merkel, pues,
era de centro derecha, pero en el tema migratorio y en el tema de Rusia, pues era bastante conciliadora, moderada en una forma, sobre todo en el tema migratorio, abrió las puertas a mucha inmigración De Siria. de Siria y de otros lugares. En el 2021, las divisiones en el partido de centro derecha que había gobernado por tanto tiempo permiten que el ministro, creo que era de Asuntos Económicos o de Relaciones Exteriores de Merkel, en su última gran coalición, que era del socialdemócrata, que se llama Ola Schmidt, pues ahora termina ganando las elecciones. Y crea una coalición con los verdes y con los demócratas libres, con los Free Democrats. Pues no le ha ido bien. La guerra en Ucrania le ha costado muchísimo políticamente. La gobernanza se la ha hecho muy, muy complicada. Y ellos tienen también un problema energético. Y el problema energético que le causa la guerra de Ucrania, porque entonces ellos habían apostado al gas natural ruso y ahora no tienen acceso. Ellos habían cerrado muchas plantas nucleares por parte de los acuerdos con los partidos verdes. Ajá. Y pues ahora tiene un problema energético brutal. ¿Cuál es el resultado neto de todo esto? Que es muy probable que gane la centroderecha en Alemania hoy, saque la mayor cantidad de votos. Pero el partido que va a quedar en segundo lugar no es los socialistas. Es el requete derecha. Es la derecha que algunos acusan de nazi, que es como el equivalente alemán a Vox. Obviamente, en Alemania eso tiene otras connotaciones que quizás en España no tiene. Eso es lo que te iba a decir. O sea, cuando tú le dices facha a alguien en Puerto Rico, es una hipérbole por naturaleza, ¿verdad? Cuando tú le dices facha a alguien en Alemania o en Italia, quizás es literal. Significa algo. Porque ocurrió, ¿verdad? Así que... Y hay unos movimientos reales ahí que... Y tiene un contexto que es real, ¿verdad? No es simplemente hipérbole. En Alemania en particular, cada vez que alguien en la esfera política... Primero que ser nazi es ilegal allí, no se puede discutir, ¿verdad? Pero si alguien empezaba a jugar demasiado hacia la derecha... Lo primero que alguien salía y decía, oye, está sonando como el abuelo demasiado. Uh-huh. Y te controlaban. Entonces, hay unos temas que ese tipo de control de normas, ¿verdad? De discusión política, este partido los está retando. Y el partido de izquierda radical allá también, se llama La Izquierda, del Link, también está retando ese consenso neoliberal medio post Segunda Guerra Mundial, de que somos parte de Europa, aquí hay una economía de mercado, o sea que la juventud en Alemania, pues entonces la última encuesta hicieron un simulacro electoral que en Puerto Rico, curiosamente en Puerto Rico se hizo un simulacro electoral en el 2024 y el PNP lo ganó en los jóvenes, en las escuelas, o sea que la idea esta de que hay un montón de jóvenes allá afuera esperando para volverse independentistas, pues tampoco es real. Y allá hay un cuádruple empate entre la centroizquierda, la centroderecha, estos tipos de Alianza por Alemania que son súper ¿verdad? La requete derecha. Rayan en nazi. Rayan en nazi. Según ellos. Y entonces los comunistas. Que son, porque la izquierda, el partido de la izquierda es un derivado del Partido Comunista de la Alemania Oriental. Que también era ilegal. Cuando se unificaron. Exacto. Y entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que hay un bollete allí porque el principal partido de oposición tiene unas funciones constitucionales en Alemania. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? La derecha acaba de aprobar unas leyes migratorias en el Parlamento con el apoyo de la Alianza por la Alternativa por Alemania, de la derecha extrema, por decirlo así. Y eso ha sido como un tema de controversia porque la pregunta es, ¿Alemania va a gobernarse por otra coalición entre la centroderecha y la centroizquierda, aunque la centroderecha lleve en la voz cantante? Parece indicar que sí. ¿Pero qué significa eso? ¿Que la gente habla de bipartidismo? En Alemania siempre hay bipartidismo. Y es bien difícil tú decir cuáles son las diferencias existenciales entre estos dos partidos porque al final ellos mantienen un tipo de consenso de cómo se gobierna. Hay una línea. Y nunca están en oposición ninguno de los dos. Por ejemplo, el Partido Popular está en oposición completa, excepto por Pablo, que no es parte del gobierno estatal. Uh-huh. Pues allá no, allá eso están todo el tiempo mezclado y el ministro el canciller es de derecha, pero el ministro de tal cosa es de izquierda y ellos lo negocian, etc. A lo que voy con toda esta discusión medio rebuscada es, en Europa se ha creado la política del cordón sanitario. De que esta gente, hay grupos de opinión pública, hay partidos que simplemente no son aceptables, no pueden entrar, no son parte de la democracia. Si tú votas por ellos, tu voz no cuenta.
en un sistema proporcional donde no es que tú ganaste y ya controlas todo, sino que tienes que tener una mayoría en el Parlamento y esa gente tiene un bloque grande en el Parlamento. A mí me da mucho interés y mucha curiosidad ver qué va a pasar en Europa cuando si estos partidos siguen creciendo y convirtiéndose en las alternativas principales a los partidos gobernantes y en las principales oposiciones. Porque tarde o temprano, si los partidos tradicionales no reaccionan ante estas demandas de la población de controlar la inmigración, de un tipo de nacionalismo diferente, tarde o temprano, tú no sabes si ellos terminen ganando. Porque estás quitándole a la gente la oportunidad de escoger. Estás diciéndole, no, tienes que escoger entre uno y el otro. Y son igualitos y la diferencia es bien pequeña. Si no hay alternativas fundamentales en la mesa, especialmente en Europa, donde hay un gobierno europeo que establece las líneas básicas del mercado, de todo. De la Unión. Pues entonces... Bueno, y que esa Unión Europea en parte es tan clave en que Alemania esté próspera. Si de repente Alemania no está jugando pelota con el resto del mundo y se sale de ese cordón sanitario, entonces lo que pasa es que los otros, ponle que ganen ellos gobiernen la alternativa por Alemania. Pues todos estos países alrededor, como Francia, en Italia ya ganó la derecha extrema, entre comillas, pero en Francia, el mismo Pedro Sánchez en España, que son de centro izquierda, ¿cómo van a bregar con estos tipos? Porque sus países ellos están diciendo cordón sanitario. ¿Cómo van a bregar con un canciller o con un gobierno que incluya estos grupos? Pues quizás la solución es no van a bregar, pues entonces ¿qué va a pasar con la Unión Europea? J.D. Vance fue a Europa y se le defecó y les dijo a ellos, si ustedes van a excluir a estos grupos de derecha de la discusión pública y son inaceptables y aunque 20% de la población esté con ellos, pues eso tiene consecuencias de cómo yo los veo a ustedes, dice Vance, ¿no? Estados Unidos está diciendo, pues ustedes tienen estos grupos y ¿por qué los ignoran? ¿Por qué no les dan foro? ¿Por qué están fuera de la discusión? Estos son cosas que para los puertorriqueños pues no tienen ni equivalencia, porque este concepto del bipartidismo que tenemos en Puerto Rico y el bipartidismo en Estados Unidos es una excepción. O sea, en Japón lleva gobernando el mismo partido fundamentalmente por 70 años, con diferentes facciones que se cambian el poder. En muchas democracias en América Latina ya prácticamente no hay ni sistemas partidistas. Hay quizás un partido dominante y el resto como en México. O en Colombia que hay 7 partidos y gana un independiente que no tiene nada que ver con ellos. En Brasil pues algo similar ha ocurrido muchas veces. En Inglaterra pues el partido conservador está en tercer lugar en muchas encuestas. Esta idea del bipartidismo y del conflicto alrededor de un consenso solamente se sostiene mientras el consenso es aceptable socialmente. Si el consenso deja de ser aceptable y fracasa, pues entonces vas a ver los extremos, que es un poco lo que pasó aquí en un periodo. Esto es... La elección es hoy. Es hoy, sí. Y yo entiendo que va a ganar la centroderecha, ¿no? Pero... No sé, yo soy un poquito... Te entiendo lo que dices, pero también yo soy un poquito escéptico siempre de las elecciones en Europa. Bueno, señores, we are back, so back. Gracias por sintonizar. Gracias por ver este primer episodio del BSB en video. Así es. Como siempre, le pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con su familia, con sus compañeros de trabajo, hasta con la gente que les cae mal, que lo pongan en redes sociales, que dejen reviews positivos 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, y que comenten en el espacio de comentarios debajo allí en el YouTube o debajo de los show notes en Spotify, a menos que vayan a decir estupideces o malas cosas, porque a nadie le interesa lo amargado que está su vida. Y nos vemos en la próxima.